Yo lo llevé a Carlos en el 2011 a hablar de una conferencia en México, a hablar del Bitcoin. Este señor iba a hablar del Bitcoin cuando valía 100, 200 dólares, 300 dólares, y hablaba de 10.000 dólares y decían, la gente está completamente loco. En 2011. Pero bueno, estamos esperando Sí. también el gran bull market argentino con Ruarte. No hemos visto nada aún, ¿no? Hemos visto una recuperación bursátil. Sí, pero sí. estamos esperando que el país levante en serio. Nosotros conocimos de chicos un país impresionante. Tiene que volver a eso y superarlo, ¿no? Carlos me da la razón, es que vos ponga lo político para operar el mercado. Es decir, por ejemplo, yo tengo un tipo, gran analista que se quebró en México, quebró porque odiaba el progresismo de Morena. Cuando subió AMLO dijo, se va a destruir el país, le voy a jugar en contra a México. Y perdió todo su dinero. Lo tuvieron que internar, ¿me entendés? Lo que mucha gente está hablando para el piso de Bitcoin es una caída justamente en bancarrota de MicroStrategy, que eso podría llegar a marcar un piso del mercado. ¿Vos lo ves como un escenario posible? Bueno, mis amigos, estamos una semana más en Mítico Podcast, en este caso desde otro lado, porque no estamos en el estudio habitual, ahora van a ver dónde estamos puntualmente, y estamos con dos tipos de muchos años en los mercados financieros. En este caso lo tenemos a Roberto Ruarte, que ha manejado millones de dólares de los fondos de inversión más importantes de Latinoamérica, y al conocido en las redes sociales, early adopter de cripto, Carlos Maslatón. ¿Cómo andan, muchachos? Excelente, excelente. Un placer estar acá con Carlos y contigo, ¿eh? Un placer poder hablar en este ambiente sobre el mercado financiero con Ruarte, especialmente 35 años que nos conocemos y hemos trabajado juntos en numerosos momentos y hemos visto los principales movimientos de los mercados de las últimas cuatro décadas, al alza y a la baja. ¿Cómo ven actualmente el mercado? Pero antes de hablar de actualidad, vamos a hablar de cómo arrancaron ustedes. ¿En qué año arrancaron ustedes las inversiones? Bueno, en mi caso yo arranqué en 1985, me seleccionaron del estudio Rex de Córdoba para ver el tema del dólar peso y lo que se llama carry trade, ¿no? En ese momento estaba el plan austral y se hacía mucho carry con el tema de la tasa de interés y ahí empecé mi primer contacto con el análisis técnico. En 1987, con el crash del 87, empiezo a tomar nota de Elliott Wave. Empecé a estudiar Elliott en el 87. En el 85-87 fui analista técnico de gráficos, hombro, cabeza, hombro, figuras, indicadores técnicos, todo eso. En el 87, cuando vino el crash del 40% que ganó la bolsa americana en 3 días, ahí dije, no, esto hay que estudiarlo con una técnica nueva, y ahí tuve mi primer contacto con Elliott Wave y desde ahí fui eliotista. Y de ahí se contagió Carlos, que es un gran eliotista también, ¿no? O sea, operás actualmente usando las ondas de Elliott desde aquel entonces. Toda mi vida. Los Fibonacci y las ondas de Elliott, toda mi vida. Ok, y en base a eso, vos has manejado fondos de inversión de mucha plata. Totalmente, sí. Se podría decir de Trabajé quién- con Constantini y con Consultati del 89 al 92, vimos la gran caída del Nikkei de Tokio y el gran movimiento de las monedas del yen también en ese sentido, la gran subida de Argentina del 90, 91, 92, que lo vimos con Carlos también en ese momento. Estuve manejando 3 millonarios, unos de México, uno es Moisés Saba, que se mató en un accidente de helicóptero. Enrique Molina Basterrey del Grupo México, que después tenemos una anécdota con Carlos, que hizo un trabajo Carlos que decía que se iba a fundir la acción y realmente le fue muy mal. Y bueno, y varios en Monterrey, un family office muy importante, que es lo más importante de allá, el segundo más importante de México, ¿no? Hay mucha Y plata, ahora hay mucha plata en Monterrey, ¿no? es muchísimo. El PIB per cápita más grande de toda Latinoamérica está en Monterrey. Y ahora estoy con Eduardo Esten y con los fondos Dolphin, que hizo Eduardo con Soros en 1989, y lo hemos reflotado y estamos apostando en 2022 en Argentina, y ahora con el nuevo escenario que tenemos que debatir con Carlos, el escenario de la economía de los assets reales. Y pero ¿cómo es cuando manejas un fondo de inversión? O sea, vos captás el capital de terceros y no prometés una rentabilidad ni nada, No. simplemente que se reparte las ganancias entre vos, que sos el trader, y la persona que pone la plata. Exactamente, nosotros no, la gente abre una cuenta, por ejemplo, el que está regulado, el Toronto Trust Argentina 2021, los residentes argentinos pueden entrar a nuestro fondo con alguna LIC o con una casa de bolsa, está regulado y se le cobra un porcentaje al cliente. Y los fondos que son offshore, el cliente abre una cuenta, se le pone, es titular una cuota aparte a su nombre el dinero, lo manda a un broker y allí nosotros hacemos el manejo de nuestra estrategia, ¿no? Que nuestra estrategia básicamente ha sido 2022 Argentina, y ahora estamos apostando mucho en Latinoamérica
y a real asset, a oro, plata, commodities, que creemos que vienen un gran ciclo positivo para commodities. Por ejemplo, si yo quiero invertir, imagínate, estoy tirando un número al azar, 10 millones de dólares en tu fondo de inversión. Claro. ¿Cómo es que funciona la operativa? Yo pongo la plata en el broker que vos me digas y a partir de ahí vos lo operás. Tenés que suscribirte a Dolphin Manager, que es nuestra manejadora de fondos. Te mandamos allí toda la información y vos suscribís una cuota aparte de nuestros fondos y en base a eso podés entrar. La cuota mínima de nuestros fondos son $100.000, los offshore, y los fondos inshore que están por BACS, que es el banco que está asociado a banco hipotecario, no podés invertir hasta 20.000 pesos, 100.000 pesos a través de una LIC sin problema. Sí. Ok, o sea, y ahí ustedes lo operan y ganan un porcentaje de lo que ustedes le hagan ganar al cliente. Totalmente. ¿Qué pasa en el caso de que haya pérdidas? No, en el caso de que haya pérdida, bueno, nosotros lo que hacemos es esperamos de que la cuenta vaya nuevamente a tener utilidad y nosotros cobramos solamente por la utilidad. Tenemos un administration fee que es un 1,5% anual, pero normalmente cobramos el 20% de la utilidad, ¿no? de lo que se ha ido. El Fondo Argentina 2022 ha sido un éxito total. Argentina fue la bolsa que más rindió 2022, 2023, 2024. Y este año volvimos a estar positivo luego de que el primer semestre fue muy malo, hasta la edición de septiembre, que la bolsa cayó 22%, fue muy malo, y ya nos pusimos positivo en el Fondo Argentina 2022 también. Y el fondo que tenemos de commodity este año está 160% arriba. Sólido. Y en tu caso, Carlos, hay una cosa que me llama bastante la atención. Vos venís hablando de Bitcoin desde momentos que nadie hablaba de Bitcoin y yo como inversionista de Bitcoin y bastante early adopter, pero no tanto como vos. ¿Cómo llegaste vos a Bitcoin? Yo conocí Bitcoin en el 2011 por gente tecnológica de una empresa donde yo estaba trabajando. Leí el white paper de Bitcoin, leí el protocolo y estaba redactado de forma tal que lo veían como una forma de transmitir valor. Y hacían la apología en el abstract, hacían la apología de la no intermediación para transmitir fondos, persona a persona. Yo digo, pero esto es un producto de sí mismo. Cuando leo la forma en que se iban a emitir los 21 millones de bitcoins a lo largo del tiempo, en forma decreciente en cantidad, cada 10 minutos, cada vez menos, a través de halvings, yo digo, esto es un sistema monetario de oferta limitada. Si alguien paga por estas unidades o por estas fracciones de unidades hasta un satoshi, le está poniendo un precio a una moneda. Entonces yo lo visualicé de entrada como una moneda. Todavía, ahora ya no se discute más, pero año 2011, 12, 13, 14, 15, inclusive se discutía si era una moneda o no. Entonces yo lo vi como una moneda. Entonces ¿qué representa en mi vida esto? Un producto financiero más. Yo era seguidor, inversor, operador y analista de monedas, commodities, bonos y acciones. Entonces, ¿esto cómo se ordena en mi mente? Bueno, es una moneda más, que no es ni el yen, ni el franco suizo, ni la libra, ni el dólar, ni el euro, ni el marco alemán ya desaparecido, ni el real, ni el peso mexicano, ni el peso argentino. Es una moneda más, una moneda privada, yo lo vi así. Y obviamente que la vi técnicamente, yo conjuntamente con Ruarte. Yo a Ruarte lo conocí en el 91. Yo hasta ese momento era un analista fundamental y una persona que leía al mercado a través de la política. Los movimientos del 91 y del 1992 me hicieron agarrar otra visión, como le pasó a Ruarte en el año 1987 con el crash de Wall Street, ese que el Dow cayó de 2.700 a 1.700 en 3 días, y yo dije, acá hay algo más, ¿no? Bueno, hablé con él mucho tiempo, me iba a sus oficinas y ya no es que yo analizo técnicamente, mi visión de la vida es cíclica. Cualquier cosa yo la veo en términos de ciclo y vos tendés, con esta formación, casi diría estructura mental, tendés a estar levemente contradictorio, a veces muy contradictorio del sentimiento general. No te prendés en las tendencias bajistas ni alcistas generales de la sociedad, las tendés a contradecir. Porque una de las primeras cosas que aprendes es que arriba de todo en los precios o en los movimientos más bullish de la economía real, están todos positivos y no imaginan, ni siquiera contemplan la posibilidad de una caída. Y cuando vos tenés una caída, y hemos visto varias con Ruarte, no sabés lo que son los finales de los ciclos bajistas. Lo que se cree es que el mundo no continúa. En marzo del 2009, por ejemplo, que fue después de 2 años de crash en los Estados Unidos, el sentimiento de que se acababa la humanidad.
En marzo, abril del 2020, que los mercados se despedazaron con la cuarentena del coronavirus también. Hasta se ha hablado de una nueva normalidad, que el mundo no iba a ser como antes. Bueno, uno tiene que ser fuerte ahí, aislarse de ese sentimiento general, decir, no, esto yo no lo creo, no puede ser, es una exageración, esto va a cambiar y efectivamente cambia. Y arriba, muchas veces, es exactamente lo mismo. Yo te digo, con Ruarte hemos vivido los pisos del 95, varios pisos, pero uno muy importante, el piso de 1995, marzo del 95, los pisos del 2002. Los pisos del 2002 fueron tremendos. Los pisos del 2009, los pisos del 2020. 4 pisos te di recién, de los grandes, ¿no? De los grandes. Hay otros menores. Y techos, bueno, techos con Ruarte hemos visto el techo argentino de 1992, los techos norteamericanos del año 2000 también fue una cosa impresionante. La revista The Economist, claro, la revista The Economist sacó unos días antes del crash, como siempre hace esa revista, The Rules of the New Economy, donde rescataban el hecho de que el sentimiento de la opinión pública era que ya no importaban las ganancias de las empresas, lo que importaba es el market cap. Más señal de venta que esa no hay. Okay. Argentina 2002 fue tremendo también, la peor de las sensaciones y sin embargo era piso. ¿Y actualmente en qué momento, un poco por lo que me dijiste detrás de escena, crees que inclusive el S&P 500, por ejemplo, tendría que tener un rebote? Mira, Porque, acá hay una realidad. Para mí el mundo lleva 16 años de alza. De marzo del 2009 ok, van a ser 17 ya, si no me equivoco, el año que viene. En marzo del año que viene son 17 años de alza. pero ¿no contemplás los años negativos como en cierto punto No, parte no, caídas en el no, 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 2020, no, porque eso, 2022? no, porque esos son recortes de un movimiento que viene de abajo. Ok, Todavía no vimos la gran corrección de eso. Y más pueden haber terminado. Lo que yo digo que en el corto plazo sí puede haber una retracción. Una retracción, por ejemplo, del nivel de la del 2022. Tampoco fue tan grande. fue un 20% aproximadamente. 30, pone 35. Sí. Lo que pasa con esas caídas, te voy a decir 35%, pero el 10% de eso se hace al final de todo en 2 días. No es que la media es 35%. El mercado, viste, empieza a caer, corrige, hace planos, hace zigzags, y en un momento hace así al final, especialmente en los Estados Unidos. Las correcciones a los norteamericanos son muy fuertes. Y ustedes, o sea, ustedes también operan, imagino, operan futuros también, o sea, no solamente holdean los activos como en el mundo cripto se diría en spot. Sí, Eh, totalmente. Se puede esperar futuros también. Ese Carlos siempre lo escucho decir y siempre le doy la venia a lo que dice, es que no hay que operar apalancado, ¿no? O sea, las grandes fundiciones de todos los capitales se producen cuando vos producís con el apalancamiento. Si lo usás en una estrategia en donde vos te podés poner corto en el mercado, pero en realidad estás jugándole en contra del mercado, pero no por 10 o por 20 o por 30 o por 40, puedes llegar a tener éxito. Pero si lo haces apalancado, yo creo que es muy difícil jugarle al techo del mercado. Personalmente, yo he tratado de determinar el techo del mercado de esta serie que dice Carlos que viene en 2009. Yo vi el piso 2009, 2008, 2009, lo vimos con Carlos también. Y en varias oportunidades, en el 2016 creí que había sido el techo, fue una caída pequeña, empezó con China y no fue. La del 2021, que fue el año Fibonacci, fue la caída que dice Carlos del 30%, 2021, 2022, 2023. Pero ahora estamos hablando con Carlos que este escenario que estoy viendo yo me parece muy parecido a la década del 60, fines del 60 y del 70, en donde tuvimos un stagflation en el mundo en Estados Unidos, donde hubo estancamiento con inflación. ok. Porque yo estoy viendo una divergencia muy grande en el comportamiento de la tasa de interés que la gente le pide al Tesoro de Estados Unidos y la política de la Reserva Federal, que es de bajar la tasa. La tasa de los bonos de 10 años está en 4,18, 4,20, con una peligrosa formación triangular que puede definir para arriba. Por lo tanto, eso puede ser más parecido al movimiento de tasa que tuvimos en la década de 70-80, que la tasa fue del 2 al 13%, y que teníamos una subida de commodity con un estancamiento de la economía muy fuerte. Estancamiento con inflación que los argentinos podemos dar mucha fe de muchos periodos que ha pasado. Pero no en Estados Unidos, ¿no es cierto, Carlos? ¿Hace cuánto no se ve en Estados Unidos eso, no? Claro, hay un
Vos sabés que en los mercados predomina mucho la memoria colectiva de corto y de mediano plazo. Y la de largo plazo se olvida y se niega. Se dice que es imposible que suceda otra vez. Y la verdad que el mundo financiero en este siglo XXI, van 25 años, se acostumbró a que vos tenés crisis deflacionistas en los activos y Y esas como- crisis deflacionistas le pegan a los precios generales que también caen. Los precios reales de la economía, no los índices de precios que están dibujados por todos los gobiernos, pero del 2000 al 2002 vos tuviste deflación en el Nasdaq especialmente, pero los precios de la economía también cayeron, la propiedad inmueble cayó. Del 2007 al 2009 tuviste deflación en todo el producto financiero y los precios reales cayeron también. 2020 ni te digo, el 2020 fue un año deflacionista total. Ahora, quedó en el olvido lo que sucedió en los largos años que van de 1966 a 1974, con extensión a 1982. Mirá lo que estamos hablando de 16 años, larguísimos. Hubo un mercado lateral en el mundo, un aburrimiento respecto a los mercados de valores, pero en ese periodo, especialmente del 71 en adelante, subió el oro y subió la plata. Volaban, lo único que volaba era. Y tenías inflación alta. Y la tasa de interés, como dice Ruarte, vos tuviste, esos fueron años de ascenso de tasa de interés. Es más, Estados Unidos llegó a colocar en el año 81 que ya Wall Street había salido de los pisos. El piso técnico de Wall Street es de 1974. Son 570 puntos del índice Dow. Lo que ahora vale 49.000 valía 570 en ese momento, con la salida del presidente Nixon, evitando un juicio político final. Y en junio del año 81, ya con Reagan, había pasado ya Gerald Ford, habían pasado, bueno, Jimmy Carter había pasado. Hay una colocación de deuda de 30 años de Estados Unidos, cupón 14%. Cupón, o sea, la colocación, no la TIR en el secundario, que llegó después como al 18. Y desde ahí, con Ruarte, especialmente en la década del 90, hicimos un informe diario que era predictivo sobre tasa de interés norteamericano, bono de 30 años y tasa de 30 años. Un informe operativo era, ¿no? ¿Dónde se compra, dónde se vende? Usábamos el futuro de Chicago, del Chicago Board of Trade, del bono de 30 años. Y después hacíamos el informe de tasa. Y la verdad que mira, yo te digo, todos esos años, 93, 94, 95, 96, el mundo esperaba voladura de tasa de interés. Y la verdad que nos pusimos firmes, dijimos 7% es techo, y viene un proceso bajista de tasa de interés que llegó al 1, el bono de largo plazo. Y el mundo se acostumbró a que vos tenés caída de tasa con recesión y subida de tasa con expansión. Y ahora vos tenés el gobierno de Estados Unidos presionando para la baja de tasa, pues yo sé lo que le pasa a Donald Trump. Donald Trump siente que está quedada la economía, que vale mucho Wall Street, pero que la economía está quedada. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no esté quedada o para evitar un No, y crash? eso es porque le está subiendo el desempleo, está tendiendo a subir el desempleo y qué es Sí, lo que pero necesita fíjate frenar. que se da la contradicción con el market cap más grande imaginable de todos los tiempos. Nosotros cuando estábamos hace 30, 35 años, ¿sabés lo que era un market cap de 100.000 millones de dólares? Microsoft. Ahora estamos hablando de 4 trillones. Es una locura. Eso No voy a entiendo. decir que es una locura, yo digo que estos son hechos naturales del mercado. Me parece que alguien en el Tesoro norteamericano especialmente debe estar viendo, especialmente Besen, por lo que hizo con Argentina, debe estar viendo que esto hay que sostenerlo, a lo Caputo también, no hay que sostenerlo, como lo vamos a sostener con tasa. No sé si lo van a poder sostener con tasa. Y vos fijate que la contracara de esta negatividad que yo te estoy diciendo respecto a estas políticas oficiales que Robert te lo acaba de decir, ¿acaso la tasa de 10 años y de 30 años de Estados Unidos no estará haciendo una lateralización para salir para arriba en lugar para abajo en contra de la voluntad del gobierno? Y eso que es un bear market en materia de bonos norteamericanos que le puede perjudicar al Tesoro y la deuda pública de la cual vamos a hablar ahora, ¿no será en realidad que es mejor ese escenario que vos tengas un escenario de stagflation tipo años 66 al 74, más corto por supuesto, porque el mundo es más rápido ahora? ¿No será eso más beneficioso a que tengas un crash deflacionista? Y entonces, ¿no será que el mundo está propenso a una baja pequeña en los activos, pequeñas 30-40%, 80-90% es el desastre? ¿No es mucho mejor esto que nos va a permitir pasar mejor un ajuste normal de los mercados y al mismo tiempo, escuchate esto, licuar la deuda pública norteamericana
impagable. O sea, vos decís que si imprimen más, hay más inflación, la deuda termina valiendo menos en cuanto al Es que los valor de precios, compra los de... precios son autónomos, los precios se adelantan, los precios hacen cosas distintas de las que tienen que ver con la política económica y con la política monetaria. ¿Qué pasa si entramos en un proceso de licuación inflacionaria y el gobierno dice, bueno, aprovechemos esto? No sé si alguien lo está pensando, alguien seguro que lo está pensando. Pero ¿qué pasa si vos tenés mucha inflación, 3, 4 años de mucha inflación en el mundo y la tasa de interés de la deuda pública es baja? Se licúa. Si no, ¿cómo hacer? La deuda pública de Estados Unidos aumenta 25.000 millones de dólares por día. Escuchá lo que te digo, 25.000 millones de dólares por día. Cada 40 días aumenta un trillón yanquis. Ahora, a mitad Ahora de están en año, 38 trillones, una cosa así. 38 trillones. Entonces, ¿cómo hace? Uno cada 40 días, que además se acelera, porque esto es acelerante. Entonces, quizás estemos, yo creo, en los albores de una corrección menor, dura, incomprensible, pero de una naturaleza distinta de las últimas 3 que vimos. Y para eso nos vamos a mitad de la década del 60. Esa stagflation en los 60. Ok. Sí, correcto. Yo lo que... Que además te permite vivir, ojo, esa stagflation, que fue 8 años, y más extensamente fueron 16, porque hasta el 82, no técnicamente en los mínimos, pero te dura. Vos ves el gráfico del Dow, es así. Así, va y viene, va y viene, va y viene. Se cansó todo el mundo, se fundió todo el mundo, pero no lo vivís como un desastre, todo eso, porque tiene sus periodos alcistas de 3, 4 años en el medio, ¿no? ¿No es Sí, cierto? sí, totalmente. Sí, sí. Sí, fue un patrón correctivo de 16 años, 17, como bien dice Carlos. El piso fue 570 en 1974, después hizo un 717, que fue el de 1982 que dice Carlos, que ajustado por inflación inclusive es debajo de ese nivel. Yo sé que a vos no te gusta ajustar por inflación, Carlos, pero ajustado por la inflación estaba en el 14, en el 15, el piso de 717 en 1982 es menor que el 574 en Claro. términos de PPI, de CPI. Esto es como decir que vos los precios que tenías en Wall Street en 1982 los sentías como más bajos de los precios que tenías en 1974. Exactamente. Si deflacionás el índice de Dow, cosa que yo no hago porque Sí. me anula mi análisis técnico, pero la sensación, es más, vos ibas ahí en ese momento a Estados Unidos, te parecía un país decadente y recesivo. Y fíjate cómo salió con todo después, ¿no? Sí, sí. Después vivimos 18 años increíbles. Si les está gustando este podcast, no se olviden de frenar un segundo, un segundito y poner un like y o un comentario positivo, que eso, como siempre les digo, a ustedes no les cuesta nada y a nosotros que creamos contenido realmente nos ayuda muchísimo a crecer el canal. Ahora sí, seguimos con Roberto y con Carlos. O sea que ustedes se posicionarían, si tuviesen que operar futuros en este momento, que probablemente lo estén haciendo, o sea, hay más posibilidades de que se posicionen en corto en el S&P 500, en el Nasdaq. Pero cuidado con los futuros. En realidad uno se posiciona en productos reales y No, descarga. yo digo porque mencionaron que operan futuros Sí, también. sí, Yo no opero futuros, yo compro los activos reales también. claro, pero hay que ver, porque vos podés usar estratégicamente los futuros y no como fin en sí mismo. Además, vos podés hacer lanzamiento de opciones. El mundo de las opciones es muy apto para este tipo de cosas. Lanzamiento de call, lanzamiento de put, o simplemente comprar call o comprar put y hacer combinaciones de esos activos. Sí, yo creo básicamente que este escenario que estamos viendo, con esta subida muy fuerte del oro de los últimos años y muy fuerte de la plata, que Carlos nos hace rememorar la época de la década del 70, es que el valor real medido de la bolsa en términos de oro se está cayendo. Entonces, si yo tuviera que tomar una posición, diría corto Dow, largo oro. Quiere decir que el Dow va a caer en términos de oro, que el S&P va a caer en términos de oro. Si vos a mí dividís los ratios, que yo le hago muchos ratios, Carlos, yo sigo el ratio Dow y S&P sobre oro. El techo fue en el 2000. En el 2000 fue el techo histórico en términos de oro de la bolsa de Estados Unidos. Tuvo una gran bajada hasta el 2011, que fue el techo del oro de 1911, y después el mercado hizo un gran rally que terminó hace un año o 2 años, y ahí el mercado recortó 2/3 en términos reales la relación que estoy haciendo S&P, oro, Dow Jones, oro. Quiere decir que en términos de oro, todo este bull market que vimos, Carlos, no superó el techo del 2000. Y ahora se está viendo con la subida del oro que se está cayendo el Dow en términos de oro, el S&P en términos de oro, y eso me da la sensación. Por eso para mí la apuesta es
largo oro en términos reales porque también veo el dólar muy débil. O sea, ¿vos crees que el oro se va a seguir revalorizando contra el dólar y contra el resto de los activos? Totalmente. A pesar de que está en máximos históricos escandalosamente. Sí, totalmente. Pero lo que pasa es que yo miro como el oro y como lo mira Carlos, quizás el Bitcoin, como son entidades que no se pueden producir, no puede fabricar la Reserva Federal oro, ni puede fabricar Bitcoin la Reserva Federal o un banco central. Por lo tanto, son activos que no están afuera del sistema, ¿me entendés? Pero a todo esto, el oro estuvo desde 1980 hasta el 2008 sin hacer nuevos máximos históricos. Y después del 2008 hasta, no me acuerdo si hasta dentro de hace Está poco. muy relacionado también. con el valor del dólar, el oro. Yo creo que el oro el oro normalmente con el dólar flojo, y para mí todos los republicanos han tenido dólar flojo. O sea, por ejemplo, Reagan tuvo dólar flojo. Después Bush, padre, tuvo dólar flojo. Bush, hijo, tuvo el dólar flojo. Trump, el gobierno, tuvo el dólar flojo. El índice DXY bajó 20% con Trump. Sí, está en 98 actualmente. Y totalmente, con dólar flojo normalmente al oro le va bien, a los metales le va bien y los commodities le va bien. Es que en realidad a todo le va bien con dólar flojo porque todos los Pero activos se acá hay comparan algo muy contra el dólar. importante, porque Trump lo que está siguiendo mucho acá es muy importante en esto, es que viene mucho el petróleo. Para Trump lo muy importante es la energía. Si la energía le pega, la gasolina sube, se pone nervioso Trump. Y si sube el petróleo, se pone nervioso. Por eso, vos fíjate que está contenido el petróleo. El petróleo llegó a $130 con la invasión de Irak y hoy está debajo de 70. Por Ucrania. Por Ucrania, sí, con Ucrania, perdón. Con Ucrania que llegó a $130. Y te acuerdas que había tocado 147 en el 2007-2008, ¿te acuerdas? Julio del 2008, $148. ¿Te acuerdas lo que era Tenaris ahí en ese Y después momento? bajó a 33. ¿Te acuerdas lo que era Tenaris en ese momento? Claro, Manuel? Tenaris, como empresa casi argentina, porque está aquí en Argentina, pero también tiene otros países. Sí, Tenaris fue muy bullish entre el 2002 y el 2008. Sí, fue Nunca impresionante. volvió a sufrir. Y entonces, contemplando esas cosas, por ejemplo, en este momento, si yo les doy $1.000.000 ahora acá sobre la mesa, ahora para mantenerlo a largo plazo, ¿en qué lo distribuirían? A mí me gustan mucho los commodities. Creo que, mira, yo te digo que la etapa de la misma forma que en el 2000 se hizo una burbuja tecnológica importante, yo creo que la tecnología está cara. Yo creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse, obvio eso. Pero ahora que valga lo que vale la inteligencia artificial, hay dos cosas que yo tomo nota. Primero, no sé si ustedes sabían que Elon Musk acaba de alcanzar como el millonario más importante de la historia. Era antes Rockefeller. Rockefeller llegó a tener a precios de hoy entre 450.000 millones de dólares, más o menos. Y Elon Musk, 1.000 millones nominales de esa época tenía, ¿no? no me acuerdo cuánto eran Yo nominales, creo pero que eran 1.000 millones. si lo ajustás por inflación son 450.000 millones de dólares. Y Elon Musk ya tiene 600.000. Y acaba de publicar la revista Time como portada todos los tipos de inteligencia artificial, de Nvidia, Elon Musk, todos saliendo ahí como los ídolos en ese sentido. Ojo con el tema de la evaluación de eso. Por eso te digo, ¿cómo me posicionaría yo? Me gustan los países productores de cosas reales, los commodities, las materias primas, el oro, la plata. Perú, productor de oro y plata. Chile, productor de cobre, ahora se giró a la derecha, Chile. Argentina, energía, minería, todo por hacer. Brasil, me gusta mucho. Como países elegiría Latam. No, pero no como países, sino que como activos como tal. O sea, un palo verde. Y bueno, compraría acciones, compraría ETF de Ok, dólar Z, compraría SH, compraría RGT, si quieres medir esas cosas. Y compraría acciones vinculadas a commodity, como decía Warren Buffett. Warren Buffett no le gusta el oro, sin embargo tiene Barrick Gold. Pero dice, Claro. yo lo que hago, compro la acción que produce lo que la gente quiere. La gente quiere oro, bueno, no voy a comprar Barrick Gold, ¿me ¿Y entendés? por qué es que no compraría el ETF directamente GLD del oro? A él no en le vez de gusta, a eso? mí me encanta. A él no le gusta, dice O sea, lo vos que dice preferís Warren comprar el Buffett. commodity directamente. A mí me gusta el commodities real y también me gustan las acciones. Vos imaginate que producir oro y producir plata, ¿cuánto te sale producir oro y producir plata? Y bueno, según la minera que tenés, te puede salir $1.500 la onza, 1.200. En la plata, 8 o 10 dólares, vale 60, 65. ¿Cómo le va a ir a una minera? Y se llenan de plata. ¿Me entendés? El grupo nosotros tenemos una minera, le dije a Eduardo, ayer estamos con Eduardo y Saúl, le digo, hay que vender la plata en los próximos 5 años en futuro. Porque imagínate que vos producís plata, vale 66 dólares la plata, te cuesta extraerla 15 dólares. Ganás 50 dólares por cada once que traes de plata. ¿Me entendés? O sea, imagínate lo que puede llegar a valer una compañía minera, ¿no? Entiendo. A su vez, igual, como te digo, de todas maneras, la plata también no hacía máximos históricos, no rompía estos máximos históricos hace como 15 años.
Sí, totalmente. O sea, Pero son ciclos, esos son ciclos. Nosotros con Carlos nos especializamos en detectar los ciclos, ¿me entendés? O sea, el ciclo de la plata había tocado su botón y ahora está en el ciclo positivo de la plata, que inclusive te digo, yo sigo mucho el ratio entre la plata y el oro. Vos sabés que en 1980 la plata valía $50 y el oro valía $900 la onza. O sea, necesitaba 18 onzas de plata para comprarte una de oro. Hoy necesitas 63 onzas de plata para comprarte una de oro. Si va a 18, la plata se va a triple dígito. ¿Me entendés? Es así. 66 veces estamos. Sí, 66 veces. Vos fíjate que la ley de Gresham, que es una ley económica enunciada en el siglo XIX, que dice que cuando el gobierno interviene precios y fija ratios obligatorios entre productos o monedas, la mala moneda desplaza a la nueva moneda, a la buena moneda. Y se hizo porque durante la Edad Media y durante la Edad Moderna y con parte contemporánea, el gobierno quiso fijar un ratio artificial entre el oro y la plata, sobrevaluando la plata. Entonces, la ley de Gresham se hizo por eso, era 16-1 lo que fijaba el mercado. El gobierno decía no, decía 7-1, 8-1. Ahí surge la enunciación de la ley de Gresham. Y ahora estamos, te lo digo porque era 16-1 históricamente, estamos 66-1. Claro, exacto, 66 euros. Y en tu caso, Carlos, ¿qué harías? $1.000.000 ahora en ese momento. Yo en este momento descanso. Liquidez, a mantener liquidez. Hoy no, pero hoy viernes, miércoles 17 de diciembre del año 2025, no compro. No comprar nada. Capaz que mañana sí, capaz que el lunes sí. Yo creo que puede haber un ajuste general en varios productos y como yo opero muy a corto plazo, no tengo ganas de quedarme enchufado. Además, hoy es... ¿Pero no mantenés activos como refugio de valor a largo plazo? Sí, tengo algunas cosas. Y especialmente Bitcoin. Pero yo soy pulverizador de posiciones. ¿Y sos pro Bitcoin? Sí. ¿Comprarías Bitcoin? Sí. Pero estoy esperando por ahí, le falta una pequeña caída hasta 74.000. ¿Por qué a 74.000 puntualmente? Está la cuarta menor grado ahí, es el último movimiento bullish, arrancó de ese nivel. Me parece una corrección razonable numéricamente hablando para toda la estructura alcista que se produjo en los últimos 3 años, que fue de 15.400 a 126.400. Ese movimiento, una retracción de 3-4 meses hasta 74.000 está bien. Entonces, las preguntas sobre qué comprar dependen de cada momento y cada día. Yo hoy espero. Me gusta estar líquido y espero. Después tendremos Bitcoin, tendremos oro, tendremos plata, tendremos la bolsa también. Pero ¿no crees que agarrar y empezar un dollar cost averaging en Bitcoin, No, promediando, ¿por qué no? No, es totalmente contrario al análisis que yo tengo de los mercados. O sea, preferís comprar todo de Totalmente una. contrario a la forma que yo encaro los mercados. No mantenés posiciones a largo plazo, inclusive. Mantengo posiciones en la medida que yo creo que los movimientos están vigentes. Puede ser long o short. Pero no es que, si yo veo, por ejemplo, el Bitcoin que va a caer, no sé, de 120.000 a 60.000, no es que yo voy comprando un poco cada día, yo trato de estar en los 60.000. Entiendo, pero yo te digo en la compra de spot, no te digo en las operaciones en futuros. Es lo mismo. Es lo mismo. Además, la forma que yo uso el futuro es como si fuera spot. No es que yo uso futuro porque necesito apalancarme 10, 20, 30 veces, no hago eso. ¿Por cuánto operas apalancado? Por nada. Por uno, por dos. Pero ese 2 a su vez no es palanca, porque yo tengo la plata en otro lado. Es un tema técnico, es un tema de... Yo uso futuros que no son futuros reales. Ok, pero ¿cómo sería eso? Opero en mercado de futuros y yo puedo tener ahí el margin que se me requiere, pero yo la plata la tengo en otro lado. Okay. No es una palanca real. No me hace falta a mí usar palanca real. Ok, y en tu caso, Roberto, o sea, si bien ustedes dos son muy amigos, por lo que veo, ¿vos en tu caso invertís en Bitcoin? No. No, nosotros no invertimos en Bitcoin. Básicamente, te digo, fue algo muy interesante esto. Yo lo llevé a Carlos en el 2011 a hablar de una conferencia, que no se acordaba que era una conferencia en México a hablar del Bitcoin. Este señor iba a hablar del Bitcoin cuando valía 100, 200 dólares, 300 dólares, y hablaba de $10.000 y decían, la gente está completamente loco. En 2011.
Sí, ¿te acuerdas que había, y vos ibas, Carlos, que había, inclusive estaba Constancio Larguía, que iban, había un lugar de bitcoinero, ¿te acuerdas? En Ah, sí. 2013, 2014, ¿está todavía eso acá en Argentina? Está ya. Y Bitcoin argentino, sí. claro, claro, exacto. Y iba Carlos, claro, esta gente era de otro planeta, ¿viste? Iba a México y decir de que el Bitcoin iba a valer eso. Y realmente la Argentina ha sido un país de pro criptomonedas, ¿no? Sí, por Básicamente, supuesto. ha liderado y básicamente porque Argentina siempre ha tenido que estar. Pero en mi caso, yo vengo más de la cultura de Eduardo Constantini, que nosotros básicamente lo que hacemos es, en épocas, el refugio nuestro es el oro, ¿no? Que en realidad el oro es un activo que tiene su costo, porque hay que acumularlo, hay que mantenerlo, hay que holdearlo, ¿me entendés? Pero siempre he sido más pro, inclusive yo sigo, y he celebrado que Carlos está en un proyecto muy interesante, en el cual pone el precio del Bitcoin en oro, el precio del Bitcoin en bolsa. Eso me pareció genial, ¿me entendés? Roxxon, ¿no? Roxxon, Sí. exactamente. Roxxon ya lanzamos 2 contratos futuros perpetuos, se llaman, porque no tienen vencimiento. Pero tenemos 2 productos en el aire. Uno es oro contra Bitcoin y otro es Standard Poor's 500 contra Bitcoin. Eso es Entonces genial. vos operás desde Bitcoin y los precios son en Bitcoins respecto de qué? Del size que le hemos puesto al contrato de S&P 500, que son 10 SPY, 10, o sea, 10 ETFs del S&P 500, serían más o menos $6.800, pero hecho en Bitcoin. Ok, Entonces eso vale, no sé, 780.000 Satoshi vale eso. ¿Entendés? entiendo. No, perdón, 7.800.000 Satoshi vale. Y el contrato de oro, que es una onza de oro, que serían 4.400, ponele sobre 86.000, te da más o menos 5 millones de Satoshis cada onza de oro. Entonces medimos el precio de eso y operamos desde Bitcoin. Ok, en cierto punto en defensa de más de tu postura, Roberto, por más que yo estoy más del lado de Bitcoin contra el oro, se podría decir, si bien invierto en los dos, durante lo que es esta última corrida alcista de los últimos 4 años, el oro tuvo una mejor performance que Bitcoin. No, En no, En el cuanto no, último a año, así. escúchame. el último, perdón, Yo no, no, te voy a dar el último año, unos perdón. números que son dramáticos, ¿sí? ¿Sabés cuánto perdió el oro contra el Bitcoin desde el 2011 hasta el No, eso es 2025? escandaloso, por Escuchá, supuesto. 99,60% de caída. No tengo Ahora duda. está recuperando pérdidas. Sí, sí. No tengo duda, yo inclusive soy creo que hasta más bitcoinero que vos, pero hay que reconocer que el último tiempo, creo que son 2, 3, 4 años, si no me equivoco, Es este el, año. Este Este año, año. este año básicamente el oro ha estado mucho mejor que el Bitcoin y la plata también, obviamente, ¿no? Yo creo que, digamos, vos me decís, ¿cuándo empecé a invertir en Bitcoin? De hecho, que cuando sacó el IBIT, el famoso IBIT, que lo sacó ahora BlackRock. 2024, a principios del año Claro, pasado. ahí es donde no te olvides que mis clientes no son de criptomonedas. O sea, los grandes inversores no operan criptomonedas. O Por sea, eso necesitan comprar un ETF. claro, estos tiburones no operan criptomonedas, muy poco, bueno, he escuchado algunos, Tudor John invirtió en Bitcoin, pero vos le preguntás a Bill Gates si invierte en Bitcoin, le preguntás a Warren Buffett si invierte en Bitcoin, te va a decir que no. O sea, no he escuchado que ellos le No, inviertan, ¿no? Warren Buffett es uno de los grandes difamadores de Bitcoin. Sí, Claro, No se le exacto. puede decir nada porque es el mejor inversor de la historia de la humanidad. No, no hay nadie como él. Entonces, bueno, alguna cosa, digamos, puede no verlo, Bueno, ¿no? inclusive vos escuchaste a Bill Gates, la teoría del bobo, ¿no? Siempre dice que el Bitcoin es la teoría del bobo. Dice, va algo porque el otro lo paga. bueno, pero en Pero realidad todo funciona todo así. es así. Todo funciona así. O sea, Pero mira, el oro es lo es como mismo. la palabra burbuja. De hecho, es una burbuja. Todo es una burbuja. Coincido plenamente. Todo es una burbuja porque a grandes rasgos es lo que el mercado está dispuesto a pagar por Escúchame, ello. Microsoft es una burbuja. Sí, Microsoft vale 30, 40 veces más de lo que valía cuando nosotros Sí, hacíamos los informes hace 20 años, 30 años. ¿Y sí. cómo puede ser eso? ¿Que la ganancia está justificada? No, el mercado cada vez paga ratios más elevados. Y paga porque paga. Paga porque hay pedal, paga porque hay crédito. El crédito mueve la palanca financiera es lo que mueve el mercado para arriba. Y el desarme de la palanca financiera es lo que pone el mercado para abajo. Por ok, eso nosotros nos fijamos mucho en la deuda. ¿Hay deuda o no hay deuda? La ok. recesión es consecuencia del desarme de la deuda y la expansión es consecuencia, una vez que se desarmó la pelota de deuda, la utilización de palanca para arriba, lo que te pone el mercado al alza.
Sí, sí. ¿Qué No hay opinas? nada, no hay nada objetivo en ningún producto. Ok, ok. Sí, no, estoy de acuerdo con el concepto de que todos los productos, todos los activos son una burbuja y que le da mismo el dólar en realidad es la burbuja principal de todas. No es- Sobre todo contemplando que ahora ni siquiera está respaldado en nada, en realidad está respaldado en los portaaviones y la US Army, se podría decir que tiene alrededor del mundo. Y ¿Sabes en la cuándo debería confianza. No valer? está respaldado en los portaaviones. O sea, no es que está respaldado en Respaldo eso. quiere decir que yo tengo una unidad del dólar y alguien me va a dar algo a cambio. Ya sé. No, no hay nada a cambio. Me expresé Bueno, mal. No hay Me moneda, las monedas Pero, convertibles murieron en 1934. pero sabes que el Bretton Woods, cuando estuvo de Bretton Woods, que se cayó con Nixon, si vos volvieras a la convertibilidad del dólar a la reserva de oro, serían $23.000 la onza de toda la base monetaria de Estados Unidos. O sea, Ok. hasta el 72, Sí, 60. Roberto, pero ¿Cuándo fue lo de también Nixon? ¿Cuándo fue que Nixon sacó? 1971. 1971, ahí se fue a Bretton Woods. Sí, pero también hay otro tema. Primero, Nixon lo que hace es cancelar para siempre la convertibilidad que había estado suspendida desde 1934. O sea, vos desde 1934 a 1971 viviste la ficción de la suspensión de la convertibilidad oro-dólar, oro-dólar a nivel de 35, quedó congelado en 35. Y la gente decía, no, vale 35, un dólar, $35 me dan Una onza. una onza. No, 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 no existió existe. O más. sea, estuvo frenado durante todo ese periodo de Y tiempo, del Nixon 34 al un día 71. correctamente dijo, esto no existe más, liberamos el mercado, por eso arrancó el oro para arriba, la gente creía, mira, la gente todavía sigue creyendo que la moneda tiene un respaldo. Vos, Carlos, no sé si sabes, me lo dijo gente del grupo, que hay una ley en Estados Unidos que dice que si vos tenés oro, haces tenencia de oro, hay una ley vigente que si hay una crisis pueden incautarte el oro. ¿Puede ser Es eso? una ley de la época de Roosevelt, pero Eso. no se aplicó y entró en desuetudo. Desuetudo quiere decir autoderogación jurídica por el no uso. Pero eso Ah, es lo que mira. pasó en el 34, que le obligaron a la gente a darle el Sí, oro pero al gobierno de los Estados la ley Unidos. salió, esta fue publicada, pero no se ejecutó. No se ejecutó No, como no se tal. ejecutó. Ok. Ok, quedó solamente fijado el precio en 30 y pico, pero no se ejecutó De la ley. balde quedó fijado, porque no había más comercio. No es que vos podías ir a la Reserva Federal y decir, acá tengo 35 dólares, dame una onza. Ok. Justamente suspensión de la convertibilidad. ¿Para qué se suspendió? La cosa más importante, ¿para qué se suspendió? Porque había que emitir dinero. La convertibilidad es una regla monetaria que dice que el Estado solamente puede emitir si recibe oro. Claro. Y tiene Ok. que esterilizar dólares si le piden el oro. Y había que emitir ¿para qué? Para salvar la banca, para hacer la expansión económica, porque tuviste una deflación del 90% en la bolsa y en bienes reales también. Un auto que valía $1.500 llegó a valer $150. El Dow que valía 386 terminó de caer en 41. Hay que entender la magnitud del crack del 29. Comienza el 3 de septiembre del 29, 386 puntos de Dow. Termina el 8 de julio del 32 en 41 puntos de Dow. Destrucción total. Vos cuando estás ahí abajo, que te parece que la cosa que es el fin del mundo, podés emitir. Por eso en la crisis deflacionista se emite dinero y no pasa nada y no es inflacionario. La inflación depende de la demanda de dinero. Además, si no emitís, se termina de fundir todo el sistema bancario. Porque como el sistema bancario es artificial en el sentido de que va creando su propia moneda, que son los depósitos que van creciendo, porque por el crédito, porque corre la tasa de interés, ¿qué pasa si vos tenés una corrida? Si vos tenés una corrida te piden 20 a 25% de los depósitos, se funde todo, es lo máximo que puede Es que en tolerar. realidad porque funciona como un esquema Ponzi. No, no es que no es esquema Ponzi eso. Es que el problema Esquema Ponzi es sí, otra cosa. el esquema Ponzi es cuando vos prometés una rentabilidad sobre algo que vos no te ¿Qué rentabilidad te prometen los gobiernos? En muchos casos los plazos fijos, por ejemplo, No, los no es una plazos. promesa eso. Eso es un contrato basado en la autoridad que tienen los bancos para captar depósitos, para remunerar depósitos y para prestar dinero. Claro, pero si yo te digo te voy a pagar un X porcentaje anual y en realidad eso está basado en cosas que no porque genero en el mercado. no, eso está regulado porque a su vez se presta. A vos te pagan 5% porque vos prestás al 10%. Está todo encajado eso. Sí, pero es lo mismo también. Hay un montón de plataformas en el mundo cripto que No, dicen, pero te digo una cosa. yo presto. No, bueno, pero eso es una cosa diferente. En el esquema Ponzi vos tenés que tener un fondo, captación de fondos.
promesa de un resultado Correcto. al inicio o durante el desarrollo, y es lo más importante, la falsificación de los resultados. Vos vas diciendo que tenés ganancias que no tenés. Escuchate esto. Vas diciendo que ganaste 30%, cuando en realidad estás perdiendo el 5%. Y vas, para que sea Ponzi, vas sirviendo los retiros de depósitos con los ingresos. Sí, eso por supuesto. Esto no es. Ni la moneda fiduciaria es esto, ni Bitcoin es esto, ni los bancos son No, esto, no, ni Bitcoin ni por el supuesto sistema de que no. seguridad es esto, porque yo te digo, se usa analógicamente el tema Ponzi incorrectamente. La gente ve Ponzi por todos lados como si fuera un insulto. Ponzi es una cosa muy específica. Por ejemplo, no sé si conoces el caso que se habla mucho de estos Masivo Bro y todo eso. Seguramente lo has Sí, escuchado. pero yo no sé si captan fondos o Por eso digo. ¿Captan fondos o no? No, justamente por Entonces eso no es Ponzi. Es otra cosa, es una estupidez insigne. El bro es el pelirrojo. Claro, pero déjame, o sea, yo creo que eso está muy alejado de hacer un Ponzi, porque ellos en ningún momento captan capital, Bueno, no es en Ponzi. ningún momento prometen rentabilidades. Es otra cosa mala, pero no es Ponzi. Ok, yo no creo que sea mala, pero bueno. Escúchame, la jubilación no es Ponzi. ¿Por qué no? Sí, es un, pero si No yo me te digas. si le están prometiendo una rentabilidad de No algo que están en realidad prometiendo rentabilidad. está basado en No nada. están prometiendo. A vos te están diciendo que van a pagarte una cantidad de dinero en el día que te jubiles, o que te retires, o que seas pensionado, encajado con los ingresos de lo que aporten al sistema. Con lo que hayas aportado vos previamente. No, con lo que aporten los que están activos ahora. Ok, o sea, no te prometo Lo que vos aportaste es un impuesto. Es más, es un impuesto. Cuando yo pago autónomo todos los meses, yo estoy pagando un impuesto. Ok, Y ese impuesto, ¿vos querés que yo creo que me lo van a dar? No me lo van a dar. No es que esto no va a un fondo. Después está la capitalización. Los sistemas de capitalización, como hubo en Argentina entre 1994 y el 2008. ¿Estamos? Acá fracasó en Argentina. En Argentina fracasan un montón de cosas. Si en México hay afores, las afores En son México, en Chile hay. en México y afores, y en Chile y en Perú también. Sí, Ha pero funcionado el igualmente no da, sistema. la relación no da. La jubilación es obsoleta en el mundo. no, yo estoy de acuerdo, o sea, creo que no tiene... No se puede técnicamente si no hay población. Porque disminuye la curva de Porque no hay crecimiento de la población, población. no hay población. La gente decidió autoextinguirse no teniendo sucesión. Y yo soy un ejemplo de eso, que no tengo hijos. Ruarte es un tipo mucho más positivo que yo. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cuatro? Cuatro hijos. Cuatro hijos. Cuatro hijos. Y lo correcto de hacer lo que hace Ruarte. Yo no soy un ejemplo. Ruarte contribuye a que en el futuro pueda haber jubilados con una buena remuneración, pero yo no. Igual eso es algo que está pasando no en todo el mundo, sino que solamente en Occidente y en los países prósperos, se podría Y decir. en China ya no es el país más poblado del mundo. Claro, va a ser- Y en Por India, eso. y en India todavía crece, pero son tremendamente informales. Y en África crece, pero cada vez menos. Cuando vos creces La- económicamente, nace menos gente. Ok. Los únicos que siguen expandiéndose son las comunidades musulmanas en general del mundo. ¿Y qué opinión tenés al respecto de eso? Es un fenómeno de la realidad demográfica y tiene una enorme carga de carácter ideológico, eso, pero nada se puede hacer. Europa decidió extinguirse, la civilización europea blanca decidió no continuar, consciente o inconscientemente, planteándolo o no planteándolo. Si quieren operar en los mercados financieros, lo pueden hacer con Exness, que creado ya en 2008 es el broker de contrato por diferencia que mayor volumen mueve en el mundo. No solamente eso, tenés un montón de activos distintos para operar, desde índices, commodities, acciones y un montón de cosas varias. Así que si no se han creado una cuenta aún en Exness, le dejo un link en la descripción con el cual se pueden crear una cuenta y a su vez abajo de eso un link de mi video explicativo de YouTube de cómo crearse una cuenta y luego de eso de cómo empezar a operar. En ese caso, para mí es una situación relativamente optimista para la Argentina, porque creo que es el último lugar como si fuese el último bastión de Occidente, el último lugar en el cual el hombre blanco occidental cristiano se va a seguir manteniendo. No. Hace 40 años la civilización blanca del Río de la Plata era básicamente italiana. La ciudad de Buenos Aires lucía italiana. 50% italiana era. Hoy los italianos son el 10%. No es que se habla distinto, el idioma cambió. Sí, el idioma cambió, es verdad. Cambió el idioma castellano. porque hemos incorporado latinoamericanos y amerindios.
que van a ser mayoría en Buenos Aires y en todo el país. Sí, se Los centroamericanizó. los gringos no existen más. El gringo de provincia no tiene sucesión suficiente. Entonces hemos recibido, de acuerdo a la Constitución argentina, legal y está bien, poblaciones de Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Paraguay. Entonces el país cambia. Lo que es la civilización que tenías en ese momento ahora es totalmente distinta. El idioma de Buenos Aires es distinto. Poné una grabación de hace 30 Sí, años sí, nada más, sí, no es tiene verdad. nada que ver con esto. Ah, Y además esto ya pasó otra vez acá. El idioma que se hablaba acá en la guerra del Paraguay, 1870 o 1890, no tiene nada que ver con el que se habló a partir de 1910 por la gran inmigración. Entonces estas cosas pasan. En Argentina, por suerte, pacíficamente, porque nadie, por ahora no hay nadie, no hay alguien masivo que diga yo vengo acá para tomarlo y hacerme estallar en pedazos. El problema es cuando vos tenés una ideología que dice yo vengo acá para tomarlos y se va a aplicar la ley del lugar a donde yo vengo y lo voy a matar a todos ustedes, como ¿no? es lo que están haciendo los musulmanes en Europa. Como hacen los que pertenecen o a Al Qaeda o al Estado Islámico de Irak y el Levante, que no son todos los musulmanes. Vamos, Entiendo. ese peligro no está acá. Ahora, ese bastión de Occidente que vos decís, ya es menos Occidente que antes, lo cual no tengo ningún problema de que Argentina sea un país latinoamericano y amerindio. Me gusta todo eso. Ok, Y como- entiendo. Es un buen punto. O sea, pero dentro de todo yo creo que va a seguir siendo, en el largo plazo va a seguir siendo más occidental o menos no occidental que Europa, que está porque la diferencia, yo creo que la batalla cultural, por decirlo de alguna manera, es que acá en cierto punto los inmigrantes que vienen de distintos países de Latinoamérica mantienen ciertos valores morales parecidos, porque en cierto punto Bolivia, Paraguay, lo que sea, no dejan de ser al fin y al cabo católicos cristianos. No Sí, está ese choque de o cultura nada, o nada, exactamente. entre musulmán y cristiano que Exactamente. hay en Ahora, Europa. los sectores europeos ideológicos de acá, de la Argentina, están enojados con la inmigración de los países limítrofes. No es mi caso, que yo tampoco soy europeo estrictamente hablando. Yo soy Entiendo. un judío del Medio Oriente, o sea que esto lo entiendo un poco más. Que Está los, más que- empapado en el... y me parece como más normal y más natural, ¿no? Pero bueno, estamos Sí. esperando también el gran bull market argentino con Ruarte. No hemos visto nada aún, ¿no? Hemos visto una recuperación bursátil, Sí, sí, sí. pero estamos esperando que el país levante en serio. Nosotros conocimos de chicos un país impresionante. Tiene que volver a eso y superarlo, ¿no? Sí, sí, yo creo que esa es la asignatura pendiente. Y bueno, La década del 90 fue muy importante, la verdad que fue un progreso enorme, pero se quedó. se quedó así. Se tomó mucha deuda, la propia población no quiso creer en su mercado de valores. El mercado, por ejemplo, la bolsa argentina, como era en el 92, 93, 94, debió haber tenido 500 cotizantes nuevas. Y no tuvo Fue, 3 o 4, que después se fueron. fue impresionante eso. Fue impresionante. El bull market del Menem fue impresionante, ¿no? Una cosa de loco fue. Como vos decías, subía 30, 40 veces en un año. Sí, sí, impresionante. 30, 40 veces, no 30%, no Sí. 100, no 300, 30, 40 veces. Sí, sí. Sí, los ciclos argentinos, y yo creo que Argentina es un país que creo que tiene la oportunidad ahora de hacer el cambio, y yo creo que lo está haciendo porque básicamente el que votó al gobierno actual me parece que es la gente joven, ¿no? Y la gente joven se cansó un poco de la receta progresista anterior, ¿no? Yo estoy viendo que toda Latinoamérica puede estar girando. Chile ahora acaba de ganar, digamos, la derecha, y me parece que, bueno, puede ser una tendencia eso. Pero yo te digo la verdad, o sea, como Alatón hemos visto, yo gané mucho dinero y vos también, Carlos, con Lula, ¿no? Lula subió como el primer título que tuvo en su vida fue de presidente de la República. Era un obrero, era un sindicalista. Sí. Y el bull market que hizo Lula en Brasil fue impresionante. El ETF de 22 Brasil, veces. 22 veces subió, sí. Brasil subió 2.200%, o sea, 22 veces en el término de 5 años. Impresionante. Tan es así que hace 16 años que está pagando lo que subió en ese Sí, momento. totalmente. No pudo ir a máximos. Brasil no pudo ir a máximos en dólares. Y el Real tocó 4 cuando subió Lula y se fue a 1,65. Mirá lo que se revaluó la moneda con Lula en ese sentido. Y ahora tiene 17 años. Para mí terminó esa contracción, Carlos. Yo creo que es una contracción que también terminó en Brasil y está rompiendo hacia arriba. Me parece que viene. Por eso digo, yo veo un escenario
muy pro los productores de commodity para los próximos años y me gusta mucho Latinoamérica como productor económico, Argentina, Brasil, Pero Chile. qué problema el Bien. petróleo, ¿no? ¿Y en qué activos El petróleo invertirían? está complicado, Está aparte. complicado, está complicado. El petróleo No sí. da para arriba en lo inmediato, ¿eh? Y, O sea, sí, no tiene la gráfica clara, y tampoco no puede ser. dentro de la Argentina, ¿en qué empresas invertirían? Yo creo que Argentina en la época de Milei me parece que toda la parte de minería está para volar, la parte de energía está volando ya. Me parece la parte de agricultura también, o sea, toda Argentina productor de productos primarios va a andar bien. El problema está en la micro, ¿no? Que con este dólar que vos tenés, que realmente vos te das cuenta que Argentina en ciertas cosas está cara, es un tema, estamos hablando mucho de eso con Carlos, El ¿no? O sea, problema está en el sistema cambiario monetario argentino, que no es de libre mercado. mira, Y no es un tema de este gobierno, de Milei, de Caputo, viene del 2011. Hay un error argentino garrafal ¿Qué harías que vos se en este inicia caso? en octubre del 2011 con el primer cepo cambiario y después se inicia en febrero del 2014 cuando el gobierno empieza a a remunerar su propia moneda, a crear el cuasi fiscal. Todo eso lo mantuvo Cristina Kirchner, Macri, Alberto Fernández, Milei. si vos te ¿Entendés? O fijas, sea, lo que dice Carlos es correcto. Vos te fijas, modelos como el chileno, como el peruano, como el mexicano, como el brasileño, flotación del mercado. El mercado flota. aunque Por- gobierna la por- izquierda, Claro, que el gobierno de la izquierda flota. ¿Por qué no se puede abrir el libre mercado como tal? nosotros no somos funcionarios del Estado. ¿Qué es lo que se debería Es lo hacer? que yo lo haría de un día para otro, sí. Claro. Pero bueno, gobiernan personas que tienen otra ideología u otros intereses. O sea, supuestamente si uno es libertario, como supuestamente es Milei, que tendría que quedar el precio del dólar a criterio Bueno. literalmente del mercado. Te voy a nombrar gobiernos comunistas, entre comillas, de América Latina. El de Lula, el de Sheinbaum, el uruguayo, el chileno de Boric, que ahora se va. Tienen sistemas monetarios y cambiarios Sí, libre. mucho más liberales que el de Totalmente. Milei. Sí, hay flotación sucia, lo que llamamos flotación sucia, que significa puede intervenir el mercado cuando haya una volatilidad, pero ¿Qué es lo que interviene en México? bueno, ¿Qué? cuando tocó 21-20 ahí hubo intervención. Pero un día, meten Sí, un sí, poquito para meten un mandar una poco, señal. exacto, sí, sí. Hay flotación sucia, por ahí intervienen, pero en Ojo general, con México. pero ojo que el mercado en ese sentido, Carlos, respeta eso, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, el presidente del Banco Central de México, el que estuvo antes y el que está ahora, realmente son muy respetados. El de Perú es muy respetado. Es decir, ¿por qué? Porque los bancos centrales tienen un rol bastante interesante. Yo cuando Milei decía de expulsar el Banco Central, yo no sé, yo vi bancos centrales que han sido buenos. El de México ha sido bueno, el de Perú ha sido bueno, el de Chile ha sido bueno. Pero, No- ¿no es más fácil dejar de emitir o disminuir la emisión y listo? Disminuir el gasto No público, pueden, disminuir porque la emisión. la emisión monetaria no es la emisión monetaria clásica, esa de que yo emito para pagar el gasto público. Es la emisión resultante de la remuneración de la propia moneda. Ah, Es el cuasi fiscal, las LEVAC, las LELIX, los pases, las LEFI. Digamos, la emisión monetaria no es solamente física. Si el Estado dice yo tomo dinero y te pago un interés por ese dinero, sí. sin una finalidad fiscal, sino que lo hago como contralor monetario, está emitiendo. Ok, o sea, en todo tipo de emisión de bonos y todo ese tipo de cosas. Los bonos que se emitan con una finalidad de control monetario son emisión monetaria. Exactamente, son billones y billones, cientos de billones de pesos. Y eso te crea inflación también. Entiendo. yo creo que esto Lo que pasa es que la disimulan con el tipo de cambio bajo. No quieren tener mercado libre. Sí, yo la verdad es que no lo entiendo. Yo estoy en México, Carlos, vos sabés, y me parece que con la victoria abrumadora que tuvo Milei acá en las elecciones, tenía toda la oportunidad con el apoyo de Estados Unidos de decir, vamos a liberar el tipo de cambio, está bien, no tenés reserva, pero tenés el apoyo de Estados Unidos. Y con lo que se No va a tenés generar... reservas al tipo de cambio bajo. Claro, Poner exacto. un tipo de cambio real y vas a ver cómo vas a tener Exactamente, porque reservas. vas a volar en la minería, vas a ser competitivo en muchas áreas, vas a volar en Hay un energía, en tema. agro. Lecciones de México. Mira, México, bueno, Duarte vivió en México, tiene empresa en México. Yo trabajé con él en el proceso de la instalación financiera mexicana de la empresa de él. Hacíamos informes diarios sobre el peso mexicano
y sobre las tasas de México, predictivos sobre lo que iba a pasar. Fueron un éxito enorme, estamos hablando del año 95 en adelante. Pero una de las cosas que supimos valorar de México, esto ya no es análisis técnico, es política económica y es política también. México tuvo 2 crisis impresionantes con 2 gravísimos errores, de los cuales aprendió y aprendió para siempre. Uno fue el default de deuda de 1982. Lo festejaron en el Congreso, una cosa que decía, ¿cómo puede haber pasado? Como el 2001-2002 acá. Y otra, en 1995, haber tenido tipo de cambio bajo, artificial. Bueno, cuando los tipos se liberan de eso, también con el apoyo de los Estados Unidos, en alguna medida una promesa, hace 30 años que está espectacular México. Sí, sí. Es más, Inclusive. de la bolsa de valores, no es de las emergentes, no es de las que más sólidas lucen. Claro, exacto. Yo compraría por arbitraje las otras, pero México hoy está en valores, las que menos sufrió de toda Latinoamérica es México. Claro, México vale lo mismo que el 2008, porque todo emerge. Aunque gobierne Morena, aunque gobierne el Sí, centro, exacto. ¿Por qué? No importa. La inflación mexicana está en el orden del 4,5% anual. Pero esos partidos de izquierda te aprendieron a respetar el mercado. Y partidos de derecha son los que controlan el mercado. Todo al revés. Y por ejemplo, vos estás ahora en contra de Milei, de hecho creo que, si no me equivoco, no lo votaste. Pero ¿por qué crees que Por podría...? la política económica. O sea, ¿por Me qué? parece desacertada. Pero ¿por qué crees que podría ser, y cuál sería tu postura al respecto de eso? ¿Por qué crees que el otro partido sería mejor? No sé si sería mejor el otro partido. Además, hay un montón de partidos. Además, yo, por ejemplo, para que te des una idea, la última elección lo voté a López Murphy, Ok. que es un liberal. No importa eso ya. Lo que yo te digo que sería muy bueno para el país y para el mismo gobierno terminar con estos controles, porque la economía haría así imparable al alza. Sí, yo creo que los mercados financieros no son de izquierda y de derecha. Como ya decimos con Carlos, nosotros hemos tenido izquierdas en Latinoamérica que hemos ganado mucho dinero en mercado. Nos ha ido muy bien. Como él dice, la experiencia mexicana fue impresionante. Y hay otros ejemplos también del mercado, ¿no? Eso estamos hablando de España, ¿no es cierto? Viste que todos se quejan del gobierno de izquierda de Sánchez, ¿no? Es una roca la bolsa española. O sea, vos la mirás, el IBEX 35 no para de subir. Sí, pero me parece que se quejan más desde el punto de vista de lo que es social y culturalmente, me parece. Bueno, yo hablo de mercado, ¿no? Claro. O sea, yo invierto en la bolsa y me va bien. O sea, yo digo, yo tengo un inversores que están en España y los tipos no quieren invertir. O sea, el peor error que vos podés cometer, y Carlos me da la razón, es que vos pongas lo político para operar el mercado. Es decir, por ejemplo, yo tengo un tipo que se quebró en México, un gran analista que se quebró en México, quebró porque odiaba el progresismo de Morena. Cuando subió a AMLO dijo, se va a destruir el país, le voy a jugar en contra a México. Y perdió todo su dinero. Lo tuvieron que internar, ¿me entendés? Estaba sorteado. Estaba sorteado México. Sorteado México. Sorteado que el tipo de cambio se iba a 30 pesos. En 22 cuando subió... ¿Sorteaba bolsa también? Sorteaba bolsa también. Lo destruyeron. Terminó en un psiquiátrico el tipo. Dice, ¿cómo puede ser? Bueno, pero... Cuando doy una conferencia digo, no mezcles tu ideología política con el análisis del mercado porque te va a salir mal. Exactamente. Te va a salir mal, loco. Mirá, yo te voy a decir algo. Yo he ganado dinero en países que no me han gustado los gobiernos. ¿Me entendés? Y he perdido países por tratar de ser subjetivo. Es decir, me gusta este gobierno. Por ejemplo, si vos te enamorabas del gobierno de Macri, yo sé que lo detesta Maslatón nada más que el gobierno de Macri, pero mucha gente se enamoró del gobierno de Macri, Maslatón. Y te acordás lo que pasó, lo mataron. Cuando fueron las elecciones intermedias que ganó Milei, toda la gente decía, Argentina potencia, ahora Macri va a ser reelecto y todo. ¿Y qué pasó? Se compraron bonos allá arriba, fue el techo histórico del mercado, fue un desastre. Y vos podrías estar enamorado de ese estilo de gobierno, ¿me entendiste? Una frase tuya que la vi en varios reportajes de una experiencia que vivimos juntos también. El techo argentino de junio de 92. Los fundamentos no podían ser mejores para Argentina. Estaba todo bien, sector interno, sector externo, sí. Los impuestos, la recaudación, la imagen internacional de Menem y de Cavallo en su mejor momento. Actividad extrema en la ciudad, las provincias, sí. El país del futuro, el país modelo del mundo de la Argentina, sí. Mitad del 92. Merval, 900 puntos. Venía de 60 puntos de 2 años antes. 60
15 veces te da Sí, hasta 15 veces. 900. Sí, exactamente. Y viene un crash. En 6 meses el mercado cae de 900 a 300. ¿Por qué fue ese crash? ¿Por qué? Duarte dijo una vez en el diario, porque estábamos todos comprados. Sí, Es claro. una frase tuya. ¿Y qué pasó? Nada, estábamos todos comprados. O sea, había demasiado sobreapalancamiento al alza. No había nuevas oleadas de compradores que pudieran relevar a los tenedores en ese momento. Sí, Claro. Carlos, no sé si te acordás que en ese momento estábamos con Mario Tenet y con Guillermo Tixi, y Guillermo Tixi había contratado, era un persona que en paz descanse ya falleció, una persona que tenía un abogado que tenía recursos, y dice, yo no voy a comprar la bolsa argentina hasta que todos mis asesores digan que es para arriba. Éramos como 13, y cuando los 13 dijimos que era para arriba, estaban todos comprados, fue el techo del mercado, y él con los teléfonos así desesperado para comprar, y fue el techo del mercado, 900, Merval pagó celulosa en los techos, ¿te acordás? Celulosa, Ipaco, Asinda, todas esas acciones que cotizaban, un desastre. Y hablando de eso, Roberto, ¿cuánto es lo máximo que hiciste de plata en una operación? Lo que pasa es que yo siempre asesoré a gente rica, yo no soy con el caso de Maslatón que hizo realmente su fortuna, creo que con el Bitcoin, en ese sentido, yo siempre asesoré a gente que tenía el dinero. ¿O operando con plata de tercero? Operando con plata de tercero, sí he hecho, bueno, el Nikkei fueron una cifra de 10 millones de dólares, más o menos ganábamos, en Telebrás mismo. Hablemos del Nikkei. Hablemos del Nikkei, hasta te Hablemos del Nikkei, mira. Te voy a- Nikkei, para los que no saben, es el índice japonés. El Nikkei para los que estén 225 bien. es la bolsa japonesa. El índice se crea en el año 1949. Recordate que Hiroshima y Nagasaki fueron en el 45, 4 años más o menos, no pasó nada en Japón. Pero arranca, los tipos, viste, pelean, cometen graves errores históricos, siguen hasta el final, los soldados ahí, algunos hasta 1970 esperando órdenes del emperador. Bueno, Sí, esa que era su- encontraron algunos en Filipinas, encontraron en partes varias, del Pacífico. encontraron en varias islas. Fíjate lo que pasó. En el año 49 arranca el Nikkei. ¿Sabes cuánto valía el Nikkei? 50 puntos. 49. 59, 10 años. 69, 79, 89. 40 años. En 40 años fue de 50 a 39.000. La cosa de loco. Mitad de la década y final de la década del 80, se hablaba de los japoneses como ahora se habla de los chinos o mucho más. Vienen los japoneses a comprarse todo, el rico, país carísimo. Sí. Se compraron ¿Qué acciones en problema supermercado. tenía Sí. Japón en 1980? Diciembre de 1980, el día que hace el máximo el Nikkei, 38.900 Sí, puntos, exacto. 31 de diciembre de 1980. Terminó el año con el Sí, y se cayó 20 años cayó la bolsa japonesa. 20 años consecutivos. Sí, 20 bueno, años, no, 20 años, tuvo varios rebotes en Claro, el medio, pero pero a 20 grandes años rasgos, de bear se market. ve este año, que es exacto. Bear market para colmo, donde se revalorizaba el yen. El yen Ok. se revalorizó de 400 al final de la Segunda Guerra Mundial a 70. O sea, Ok. el país encima carísimo. Y el gobierno emitía. Y no es que te daba crédito, te regalaba plata directamente, te regalaba tasa negativa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó Japón? Estaban todos comprados. En el supermercado podías comprar acciones. Los sábados compraban acciones en el supermercado. O sea, cualquier persona iba al supermercado y compraba acciones. Claro, se puso de No moda. había compliance, no había nada. En aquel entonces, por ejemplo, Acá también, en Argentina, abrías una cuenta de bolsa, ni siquiera con tu documento, con datos falsos, y traías billetes y decías, comprame acción. en 1949 que estás mencionando, por ejemplo, alguien que quería invertir en el Nikkei podía comprar un ETF como se puede ahora. No, ¿O no, ¿Cómo eran sí, aquellos no. productos? Acciones La japonesas, ignorancia. acciones japonesas físicas, cartulares. Una Iba- acción física como tal. Como, Ibas a la casa de bolsa y decías, dame 1000 acciones de Mitsubishi. ¿Cuánto vale cada una? 5 yenes. 5 yenes por 1000 son 5.000 yenes. Tomá 5.000 billetes y dame las acciones. las acciones era un papel literal que legitimaba que vos Hasta eras mitad de dueño los esas años acciones. 80 en todo el mundo las acciones eran cartulares, llaman, quiero decir cartulares de cartulina. Después se hicieron escriturales. Ok. Y eran al portador, eran innominadas. Como dice Yo Carlos, llegué a tener acciones en mi casa, pilas de acciones al portador. O sea, yo tenía plata entre comillas negra, todo era negro en ese momento. Ok. cuando toca el Nikkei 38957, que fue en el fines de diciembre del 90, ahí empezó la gran caída del mercado. Nosotros compramos con consultorio con Euro Constantini puts 34.000 y put 30.000 contra Bankers Trust. Entonces compramos un put option
Era un put que lo hacían, no existía ese mercado. Extra bursátil. Extra bursátil, lo hacía Bankers Trust. Bankers Trust hizo dos puts. En esa mesa, Bankers Trust. Hicimos 2 puts con el valor 34.000 y 30.000. El Nikkei pasó de 38.957 a un mínimo de 19.550 en 7 meses. ¿Sabes lo que se valorizaron esos puts? Y me acuerdo que mi inglés es horrible, siempre fue horrible. Eduardo estaba en La Plata y me decía, cerrá la posición, Roberto, cerrá la posición. Y decía, I want to close my put option. No, boludo, habla bien, que no te van a entender. Me decía. Y estábamos cerrando. Y ese día que cerramos, subió 13%. Me dice, boludo, tenemos que haber comprado ahí, hubiéramos ganado. O sea, a diferencia de ahora que uno opera en un broker, lo pregunto de no haber estado en esa época, ¿no? Sí. A diferencia de ahora que uno opera en un broker y abre sus propias operaciones, ya sea en un exchange de criptomonedas, en un broker, lo que sea, y maneja sus propias operaciones. Sí. En aquel entonces, si vos querías comprar una acción, querías vender una acción, tenías que llamar vos al operador de bolsa, como el lobo de Wall Street. O ir físicamente a la oficina o ir al recinto de la bolsa. Sí. Estaba en el recinto físico. Pero si no había ni teléfono. ¿Te acordás, Malatón, cuando tocó 320 el Merval con Caballo, que era una euforia total la bolsa, el recinto lleno de papel, de gente, era el recinto de que... Yo fui al recinto hace 3, 4 años, era una cosa que me largo a llorar, no hay nada, todo electrónico, claro, un cementerio. no hay más. ¿Te acordás la gente que iba y se sentaba con el teléfono ahí, Malatón, y se sentaba atrás con las computadoras a hacer los gráficos y todas esas cosas? Y otra cosa, ¿cómo es que vos, Carlos, arrancaste siendo alumno de Roberto? No, yo empecé a operar el mismo año que él, en 1985. Lo que pasa es que yo lo conocí a él en el 91. Ok. No nos conocíamos antes. ¿Y vos, cómo es que se conocieron? Un amigo mío me dice, venimos a hablar con un tipo que analiza el mercado, Ruarse. Y así fue. Ok. Y le gustaba, vos sabés que le costaba la técnica al principio, le costaba, y después Porque vos un día operabas basado en fundamentales. entendí todo, Ruarte, y me lo dijo y entendió todo. Le costó, pero después entendió todo, ya está, O sea, entendí todo. vos siempre operaste basado en análisis técnico, Roberto. Siempre en el güey, siempre. Y vos arrancaste operando basado en fundamentales y después, Mis primeros 6 años son fundamentos. hasta que lo conociste a Roberto. ¿Y ahí ahora hoy en día usás las dos cosas en simultáneo o solamente Yo análisis uso los técnico? fundamentos para corroborar lo que veo técnicamente. Ok. Pero primero veo técnicamente. Y usan... Y después trato de entender por qué estoy viendo lo que estoy viendo. De hecho, la especulación que hicimos hoy en esta conversación, diciendo que podría venir una corrección tipo la de los años 60 y 70, tiene un poquito de fundamentos también. Porque estamos viendo por deducción lógica qué tipo de corrección podría venir. Claro. Y ese tipo de corrección, que no es una destrucción, que es algo que baja y que sube, que baja y que sube, que es negativo, pero que no es un año 2000, no es un año 2008. ¿Con qué se corresponde? Se corresponde con el fundamento económico, con la situación económica de stagflation. Ok. Y ahí estamos metiendo cosas fundamentales, pero deducidas de algo que no pasó todavía. Hablando, por ejemplo, del año 2000, ¿qué opinan de la acción de MicroStrategy? Y como De Michael Saylor como tal y su acción. creo que es un gran problema para Bitcoin, esa empresa. Y más creo que lo que está tumbando al Bitcoin o impidiendo que suba es que vos tenés un fondo que se convirtió en una empresa que capta dinero del público, que emite acciones preferidas, que emite acciones que dan un interés perpetuo. Y eso, como tiene deuda, es casi inconsciente. Dice, pero ¿cómo? Hay un tenedor que tiene 670.000 Bitcoin, que es el 3,5% de todos los Bitcoins, que en realidad está debiendo plata contra esos Bitcoins. Y es similar a lo que ocurre con un caucionado, con un paseado en la bolsa, con un apalancado. Dice, si esto cae un poquito más, ese fondo, que en realidad es una empresa que tiene acciones y que tiene accionistas, va a tener que vender. ¿Vos crees que va a salir a vender en algún momento? Si tiene que pagar deuda, sí. Pasa Y esto es lo que está perjudicando a todo el mundo cripto. Pasa que según Michael Saylor, ellos tienen el margen para pagar la deuda sin tener que salir a vender las acciones. Siempre, todo apalancado, tiene todo calculado y no le puede pasar nada. Hasta que pasa. Y aunque lo que yo te diga sea irracional, y yo esté equivocado técnicamente y financieramente, la historia de las finanzas
muestra que siempre por algún lado, cuando estás endeudado, reventás. Mira, en el año 1998 había un fondo de los tipos que inventaron la fórmula Black and Scholes. London Capital. Long Term Capital, no sé, algo así se llamaba. Sí. 9.000 millones de dólares, que era mucho para la época, fundido. Es que digamos, pasó algo en el mercado que ellos no contemplaron. Fue tan grave que la Reserva Federal rescató el fondo. Ok. Y los tipos ganaron el premio Nobel, ganaron el premio Nobel de Economía esa gente, y manejaba eso. Entonces, para que vos veas que los mercados no son racionales, los mercados son emocionales, ¿me entendés? Y cuando la frase decíamos la otra, cuando están todos comprados, el mercado hace el techo. Y cuando están todos vendidos, cuando están todos ahí, cuando corre sangre, que hemos visto tanta sangre con Carlos, en marzo del 95, que lo vivimos, en el 2002, ¿te acordás? En el 2002 lo que era un desastre Argentina, hacían cola, la gente te daba el numerito para comprar el dólar a 4 pesos, ¿te acordás? La gente hacía cola. Yo estoy sumamente contento porque el mínimo del 2002 lo agarré, pero exacto. Tanto el peso del dólar... 74 dólares. 74 dólares el Merval. 74 dólares el Merval, empecé comprando call de Pérez Compán, una de las grandes cotizantes de ese momento, call de Banco de Galicia, y después fui comprando acciones. Primero entro con opciones y después entro con acciones. Pero además agarré el techo del dólar peso, 3.96 me daba perfecto, 5 ondas de 1 a 3.96 y venía la revaluación del peso, no la caída del peso. Además estaban todos negativos, nosotros le prestamos mucha atención al sentimiento de la gente. No había una persona en Argentina que dijera que el peso argentino de Dualde, de Labaña, se podía revalorizar, de Dualde y de Remelénikov. Carlos, Todo que iba a ser... Fíjate, yo te digo esta cosa, me preguntaron esto en México, ¿no? Acá estamos en Argentina, estoy en el departamento de Carlos, que está espectacular acá en el Cabená, que estoy disfrutando esta charla. Si vos me preguntás a mí, ¿cuáles son los pisos más importantes que vi en mi vida? Todos los de Argentina los vimos, Carlos. El 90-92 lo vimos. Fue el gran bull de Argentina. El 2001-2002 lo vimos. 95 que también, 95. Y el 2021, que bueno que viste la servilleta, 2021-2022. O sea, todos los grandes bull que empezaron en Argentina, los vimos los 4. Sí. Estamos contentos con Argentina. Sí, la verdad es así, ¿no? Vos me decís, de 4-4. Vos me decís... Los techos son más difíciles, pero sí. La verdad que Duarte especialmente, yo también, los pisos argentinos los agarramos todos. Todo. Y en cuanto a puntualmente a Bitcoin, ¿cuál crees que va a ser el piso de este ciclo? Yo por el momento no estoy viendo un Bitcoin inferior a 74.000. Ok, 74. Pero te voy a decir otra cosa más. Arriba de 94.000 no tengo ninguna duda que es para arriba. O sea, si y arriba de 92.000 también. Vos sabés que eso que te dice Carlos, ahora la gente lo entiende. Yo cuando hacía análisis técnico, la gente no entendía eso. Para un técnico, por ejemplo, te está diciendo, pero si vale 86, arriba de 94, ¿por qué esperas a comprar? No, porque si supera 94, se dan condiciones técnicas que invalida que va a 74. Claro. Y la gente no entiende eso, porque yo estaba así técnico en la década del 90, le decía, no, voy a comprar esta acción si supera 10, pero ¿cómo? Si vale más barato, comprarla ahora, estúpido. No la compro ahora. Exacto. Si vale 10 la compro, si vale 9 no la compro. Exacto, porque la condición técnica está... Más barato, no, sí, pero yo entiendo 10 me hace cuenta como confirmación. Exactamente. ¿Y por qué pago más? Porque va a 30. ¿Cuál sería la confirmación que se tendría que dar en este momento desde el análisis técnico en cuanto a Bitcoin? En este momento estamos en 86.000, en el momento que estamos en esta conversación. 90.000 que tocó hoy a la mañana, después se cayó. Ya, ahí yo estaría para entrar en un 25%. Un 25% en 92.000 y un 50% en 94.000. Porque vamos a 160.000 si eso pasa. Ok, y o sea, mantendrías tus posiciones en ese hipotético escenario desde 90, 92, 93 a 160.000. Sí, pero yo si sube muy rápido, entrego lo que compro. Ok. Porque entrego 97.000, por ahí te vendo porque espero que baje a 95.500. No soy trader. Yo te voy a decir algo muy importante del Bitcoin, ¿no? Yo creo que Carlos ha sido un visionario del Bitcoin, ha estado en la industria del Bitcoin desde su nacimiento, pero a mí me llamó mucho la atención cómo hace las ondas Elliott el Bitcoin. Es impresionante. Yo me acuerdo que yo estaba en Acapulco, cuando vi la corrección que dice Carlos de 20.000, que se fue a 3.100, a 3.000, lo llamo a Carlos, estaba en Acapulco, Carlos, che, loco, está terminando la onda 4 acá, y él me dice,
A mí me parece que también ahora está terminando la cuarta. ¿Te acuerdas que la vimos? 3100 del Bitcoin, él la vio perfecto. Ahí terminó la corrección y ahí empezó el movimiento. Pero viste los patrones triangulares que hace el Bitcoin, esa consolidación que hace. Es impresionante. En Elliott son patrones que los ves muy a menudo. Y Bueno, vos decís, por ejemplo, Bitcoin, que yo lo empecé a comprar en el año 2011 y a leerlo por gráficos. ¿Mantenés esos Bitcoin que compraste en 2011 o fuiste tomando ganancias? Tengo originales, sí, Claro. tengo. Pero bueno, yo voy y vengo igual. Pero mira, te voy a decir algo. En ese momento, las personas que estaban en Bitcoin eran básicamente tecnológicos. Y Sí. no entendía nada de esto, del tema financiero. Después entraron algunos financieros y te decían, no, que como esto es una cosa distinta, que no se va a manejar como las cosas que ustedes analizan de la bolsa, de los bonos, no se va a manejar. Y digo, vas a ver que sí. Y como dicen los patrones, son perfectos. Parece un libro de ondas de Elliot. Todas las cosas que hace el Bitcoin. y vos sabés que algo que nos caracteriza, y por eso Carlos, hemos hecho muchos pisos. ¿Te acordás del piso de Europa con Banco de Grecia, que no valía nada, Banco de Grecia, el 2011, 2012? ¿Te acordás que no valía nada? Y decíamos, Carlos, esto de Grecia, ¿te acordás? Estaban toda la gente tirando gases lacrimógenos, decía, hay que comprar todo Grecia. ¿Te acordás? Ahí me acuerdo que hablamos con Alejandro Gallego Díaz y decía, hay que ponerse largo de Europa contra corto de Estados Unidos, porque Europa estaba castigada, porque el piso de Estados Unidos fue en el 2009, pero Europa hizo otra caída hasta el 2012 muy importante, 2011, Europa 2012. siguió bearish varios años más. O sea, comprar en lugares donde actualmente por ahí hay caos Totalmente. y va en contra de... Claro, porque están Los todos. incendios, la muerte, las guerras, Sí. todo eso generalmente coincide con piso. Sí, exacto. buenas oportunidades para entrar. Es piso. Es piso normalmente. Sí, es la manifestación psicológica más negativa que puedes tener. Y por ejemplo, te hago un ejemplo, por ahí lo que mucha gente está hablando para el piso de Bitcoin es una caída justamente en bancarrota de MicroStrategy, que eso podría llegar a marcar un piso del mercado. ¿Vos lo ves como un escenario posible? No creo que sea una bancarrota, pero sí que la empresa se ve obligada a liquidar una posición. Por ejemplo, no sé, 100.000, 200.000 bitcoins. Ok. Y liquidan y listo, ya está. Ese es el piso. ¿Y no creen ustedes que en algún momento va a salir o puede llegar a salir algún país, entre ellos por ahí Estados Unidos, de hecho hay un proyecto de ley de Cynthia Lummis, a tener una reserva estratégica, pero no como la que tiene actualmente, sino salir a comprar Te voy a Bitcoin? decir algo que es tremendo, pero que tiene que ver con todo el pensamiento nuestro. El primer rally del Bitcoin grande fue de poner $2 a 1.100. Esto fue en el año 2011, 12 y 13. Después tuviste una caída de 1.100 a 150, año 2014. Y tanto en esa subida como en esa bajada, los pocos gobiernos que hablaban de Bitcoin hablaban en contra. Después tuviste un rally que fue de $150 a 20.000, que fue año 2015, 16 y 17. Los gobiernos hablaban peste, quisieron prohibirlo varios, sacaron regulaciones imposibles y sin embargo subió. Después tuviste la caída del 2018, que fue el fundamento de eso, era técnico, pero el fundamento es que los bancos no te liquidaban, no dejaban que la parte fiat de una transacción cripto se canalizara por cuentas bancarias. Especialmente JP Morgan hizo eso en varias partes del mundo. Y el Standard Chartered, varios bancos se pusieron contra Bitcoin. Y después viene la realidad 69.000. Y después viene la caída a 15.000 hace 3 años que cayó a 15.000. El primer momento en que efectivamente el gobierno más importante del mundo dice yo soy pro Bitcoin fue hace 1 año y medio. Agosto del 2024. El discurso que da en Nashville, donde habla todo lo que nosotros queríamos escuchar. Y el Bitcoin llega hasta 108.000 hace 1 año, baja un poquito, sube, hace un máximo marginal de 126.000 con los gobiernos a favor. La conclusión que yo saco es, con los gobiernos en contra, el Bitcoin volaba. Con los gobiernos a favor, se quedó y es como que nos perjudica. Y vos me decís ahora que los gobiernos digan que quieren una reserva estratégica de Bitcoin. ¿Sabés cómo me suena eso? Como un precio sostén. Claro, exacto. Y lo mejor es que no se metan. Si tuvimos un éxito enorme sin los gobiernos, no sin los gobiernos, en contra de los gobiernos. Entiendo. Bueno, igual por ahí correlación no es causalidad, pero y en cierto punto también puede ser que estén comprando desde el anonimato. En cierto punto puede ser que estén comprando del anonimato.
No existe eso. teniendo en cuenta que Bitcoin... Eso no se puede hacer en un sistema democrático, no hay forma de hacerlo. Eso como decir que viste que en el área 54, el 54 tienen marciano, que el hombre no llegó a la luna, viste, o que el Bitcoin lo hizo la CIA. No, el Bitcoin no lo hizo la CIA, no lo puede hacer la CIA. No, eso estoy de acuerdo, estoy de No hay acuerdo que no forma, lo hizo. no hay forma, es una república, todo público ahí. No ¿Quiénes se creen que puede. lo hicieron? No, yo no sé quién lo hizo, Los cyberpunks. no lo sé. No lo sé, es uno de los grandes misterios del mundo. Volviendo al tema psicológico, que nosotros tenemos mucha de historia, en marzo del 95, que Masladón trabajaba conmigo, ¿te acordás, Carlos, que cuando vimos el piso de México, yo lo fui a anunciar el piso en ATC, en un programa de David Espósito, se había caído el mercado y había hecho 144 semanas de Fibonacci de caída, ¿te acordás, Carlos? Desde el techo del 92, el Merval, hasta el piso 257, 144 semanas de Fibonacci. Y en ese momento que fue el piso, y que lo anuncié, y fue nuestro éxito en México, que fuimos a México a anunciarlo también, se estaba yendo Salinas de Gortari de México, que había sido otrora el presidente más importante de la historia de México. Y se fue, y ahí empezamos a hacer los reportes, ¿te acordás del dólar peso? Los mandamos por fax, nos gastamos fortuna y los mexicanos pagaban, porque el dólar había tocado 8, 7, 88, las tasas de interés, ¿te acordás? Estaban en el 89%, y nosotros, pro México, tasas para abajo, Carlos escribía, el dólar... Inclusive cuando íbamos a hablar, porque hicimos varios viajes, bueno, Sí. te instalaste en México, porque Sí. yo viajé un montón de veces, estuve con vos en la televisión, y hablábamos de un futuro, de un futuro inmediato bueno para México. Los tipos decían, ¿por qué ustedes vienen de Argentina y dicen esto? ¿Por qué no da para arriba? ¿Qué quiere que le haga? Pero no, y además no fue para arriba, fue muy para arriba. Fue muy para arriba, sí, sí. Carlos, ¿cuáles altcoins te gustan en este momento? Por ahí no para entrar ahora, imagino, porque estamos Ninguna. en bear market. Están todas para abajo. Ok. Pero conceptualmente los Están proyectos... para abajo, están para abajo de fondo. Las 10 más importantes están para abajo. No tienen una estructura de reversión de abajo para arriba de manera inmediata. ¿No crees que en el largo plazo puedan recuperar? Sí, pero antes por ahí se hacen pomadas. Estoy Pero hablando de yo cosas. estoy de acuerdo. Hoy vi, hacía rato que no veía Cardano, por ejemplo. Ada Cardano. Sí. Es un desastre cómo está. Llegó a tocar $3 y hoy en día está 30. 30 centavos. 30 centavos. Sí. No, yo no. Me abstengo. ¿Y no hay algún tipo de narrativa que le veas potencial dentro de las altcoins? Es que a mí no me importa la narrativa. ¿Sabes lo que me importa? Si la gente está comprada o vendida. Hay Ok. un montón de gente. Acá, lo que vimos en estos años cripto es algo muy común que observamos con Ruarte y con cualquier operador experimentado en la bolsa. La gente en un momento empieza a comprar aquello que no subió o que subió poco, o que bajó mucho y que dice está atrasada con respecto al principal. Ok. Esas son las peores cosas que podés hacer, porque eso que subió poco no va a subir, o eso que bajó mucho no va a subir, no se va a revertir. No va a subir por el simple hecho de no haber subido antes. No tiene nada que ver. Es más, si cayó tanto, por algo debe ser. ¿Y hasta Porque cuándo, está todo el mundo comprado hoy. crees que puede ser una Yo caída, creo por que ejemplo, varias de, altcoins, que no quiero dar nombres, pero varias van a desaparecer. de las que están en el top 10? Varias van a desaparecer. Y las 18.000 que hay también van a desaparecer. Y los meme coins van a desaparecer. ¿Vieron? Tiene que venir como una limpieza ahí. Ok. Y Durante este próximo tiempo, 2020, fin de ahora, este fin yo de creo año y que es 2026. ahora. Yo creo que hay un peligro de fundición real. Y un proyecto como Ethereum, ponele hasta qué precio crees que puede llegar a caer. Hablando de la segunda criptomoneda por mayor Yo capitalización. deseo que no caiga, ¿entendés? Pero no me gusta lo que está haciendo. No me gusta lo que está haciendo. Desde el punto de vista del Desde el técnico. punto de vista técnico, que expresa algo de fondo que yo desconozco. Que probablemente mucha gente comprada. Ok. Te digo cuál es el problema acá. Vos tuviste un techo general de cripto en el año noviembre del 2021. Sí. Tuviste un año de caída. En ese año de caída, el Bitcoin cayó bien y después hizo nuevo máximo. Estos otros productos cayeron fuerte, más fuerte que Bitcoin, subieron y no pudieron subir tanto. Y cada intento de subida de Bitcoin subieron menos. Eso es verdad. En esas subidas menos la gente dijo, yo tengo que comprar esto, el Bitcoin ya lo perdí. Y me anoto en lo que no subió. Y este es el problema, está cargado el mercado. Ok, sí, de hecho el Total 3, que es tipo, o el Total 2, que es todas las altcoins descontando a Bitcoin,
todo el market cap de las criptomonedas contando a Bitcoin, ni siquiera llegó a ser nuevos máximos históricos o más o menos empató los máximos históricos de 2021, que si eso lo ponderás con la inflación, ni siquiera lo Ojo, superó. ojo que todo lo que, término bursátil, toda la basura, llamamos la basura, el panel general, le pega al panel principal, ¿eh? O sea, le pega colateralmente a Le Bitcoin. pega mal. ¿Por qué le pega mal? Porque vos cuando vas perdiendo, esta es otra de las cosas que hace la gente, cuando la gente va perdiendo, vende aquello en lo cual ganó. Claro. Ok. Sí. Y entonces genera bear market para aquellos productos buenos. O sea, para Y se producto queda bueno y con la legítimo. basura, exactamente al revés de lo que hay que hacer. Ok. ¿Y cuánto tiempo crees que puede durar este retroceso de las altcoins? 6 meses más. 6 meses más. Junio del año que viene. Ah, estoy bastante de acuerdo. Sí. Y ahí existe una posibilidad de que volverías a entrar por ahí. Tengo que ver caso por caso. Ok, ok. Y después, por otro lado, Roberto, vos estás sacando un libro actualmente. No, saqué un libro. Sacaste un libro. Saqué un libro hablando de un poquito de toda la psicología, cómo funcionan los mercados, como dice Carlos, con algunas frases como que cuando la calle llora, la bolsa ríe, como que cuando la bolsa empieza a llorar, la calle está sonriendo y te dicen por qué estás tan negativo. Nosotros nos pasa mucho con Carlos, ¿no? Me decían algunos, Duarte, ¿por qué estás tan negativo en los techos? Tenés que tomar algo para ponerte más positivo. Y cuando estás abajo te dice que sos un loco directamente. O sea, ¿cómo vas a comprar el mercado ahora que es una locura? ¿Cómo vas a comprar YPF a $3.50? No, es una locura con masa. Esto es hiperinflación. ¿Cómo vas a comprar Galicia a $3.50? No, hay que comprar el 50, el 60, ¿no es cierto, Carlos? O sea, ahí es donde la gente dice, no, ¿cómo no vas a tener tu cartera a Galicia? ¿Cómo no vas a tener YPF en $35? No, en 3 que decía, no. Y mucho de eso hablo en mi libro, ¿no? De la psicología, de los grandes pisos de los mercados donde han sido todo con psicología negativa, ¿no? O sea, grandes pisos que, ya te dije, el 95 lo pongo en mi libro, Salinas de Gortari yéndose de México en ese sentido, el gráfico de 2002 de Argentina. Argentina no va a pagar la deuda externa, todos aplaudiendo como el 82, dijo Carlos, el 82 fue una gran crisis de México, que fue la crisis de la deuda, que fue el piso histórico de México el 82. Después México no paró de subir hasta el 87, que viene el crash, el 87 también lo contagia a México, después de Salinas de Gortari. Entonces, normalmente en este libro muestro a la gente cómo los picos se hacen con gran euforia y cómo los pisos se hacen con eventos tan negativos como guerras, tan negativos como renuncias de presidente, como Boris Yeltsin cuando se va del gobierno y fue la onda 2 de Rusia y vino Putin con Chechenia, es decir, con grandes problemas, el 2008, 2009, lo de Grecia en 2011, 2012, el COVID de 2020 que dice Carlos, 2020 la gente nos encerraron a todos, decía, se desaparece la economía mundial, el comercio mundial. Y ahí fue la gran oportunidad histórica de compra en el mercado, en ese sentido, que empezó un bull market importante, ¿no? O sea, ¿cómo va esta psicología mutando de la euforia a la depresión? En la depresión, todos negativos, ahí están los grandes pisos, que te diría en Argentina, porque creo que con Carlos venimos casi invictos, todos lo vimos, Carlos, ¿no? Los techos, bueno, yo vi el del 92, creo que ahí lo vimos juntos, en el 92, yo en FIL de 2007-2008 de Néstor Kirchner, yo me acuerdo que daba clase en el Instituto de Mercado Capital en 2007, todos con Tenaris. 2017 fue un techo clarísimo para mí. Bueno, ese fue de Macri, ¿no? En el 2007 era el de Néstor, te acordás que viene Cristina en el 2008, y Tenaris subía, Tenaris, no, la gente decía, no tiene Tenaris, profe, el petróleo Tenaris, y bueno, ahí vino la crisis de 2008, ¿no? Entonces, los techos a veces cuesta un poquito más, pero sí hemos tenido techos importantes que hemos podido determinar en ese sentido, en diferentes países o en mercado. El techo de 2011 del oro lo vi muy bien, y yo creo que todavía le falta el oro en ese sentido, y la oro y la plata, pero en general, el mercado cuando todos te hablan mucho de algo... Cuando viste hace poco, no sé si viste las fotos de la gente yendo en Australia, haciendo fila en la puerta para comprar oro. No es Fue un techo transitorio. Eso fue, Fue hace un par de meses. Sí, y bajó como $600. Como 15%. Sí, exacto. Fue Ese tipo de cosas muchas veces, yo creo que lo que Sí, pasa... pero ojo con esas señales. Mira, esas señales son importantes, pero son importantes para corroborar lo que antes vemos en el gráfico. Claro. Ok, vos te basás siempre primero en lo que ves en no el son gráfico y autónomos. luego Claro, lo exacto. que ves. Tengo que ver los precios. Sí, claro, totalmente. Tienes que ver la Desarrollo de formación. los precios, ver el gráfico, después a ver qué indicadores sociales hay. En Bitcoin pasa mucho que en el momento en el cual la gente se te ríe porque holdeas Bitcoin,
que vas a una cena con amigos y se te cagan de risa, vos la semana que viene vas a estar trabajando en McDonald's porque holdeas Bitcoin y sos un pobre. Ese por lo general suele ser el momento para comprar, cuando la gente te hace Bueno, bullying por tener un determinado activo. vos sabés que yo escribo mucho en Twitter, ¿no? Sí, sí, me di cuenta y... Opino, y a mí me sirven las opiniones que hay respecto de mi propia persona. Y cuando el nivel de odio aumenta, yo tengo niveles de odio altísimos, a veces del 80-90%, me sirve como señal de mercado eso. O sea, Por cuanto más te ejemplo, odian, mejor el momento piso para argentino comprar. que yo insistí 2021-2022. Las puteadas que yo recibí. Pues si porque sos kirchnerista, cosa que no soy, pero yo decía, Claro. es piso de Argentina, lo siento. No hay ninguna posibilidad de que sea piso de Argentina porque está el Sí, kirchnerismo. claro, Y aunque no esté el kirchnerismo, Argentina no tiene piso. claro, exacto. Piso, cuando asumió Massa, ministro de Economía, no presidente, ministro de Economía, julio del 22, no sé cómo vuelve al mercado. Sí, impresionante. Un año y medio antes que suba Milei. Sí, totalmente. O sea, porque la gente piensa que Argentina subió por Milei, subió. YPF valía 2,80. Sí, claro, $3. 2,80 dólares. Nadie quería YPF. Sí. Y después al alza hay otra frase también que a veces se compara, que es una comparación media con el boliche, que en algún momento te tenés que retirar porque la música deja de sonar. ¿Se entiende? Está todo con mucha euforia, la gente Sí. muy contenta, es La como el realidad de boliche lo a que las pasa 5 de la mañana. es que vos te vas forzosamente del mercado. Muy poca gente se va porque se va. Yo hago estrategias de dollar cost averaging de salida. Está bien. Por ejemplo, si yo tengo posiciones en Bitcoin que holdeaba, compré en 22.000, en 23.000, en ese promedio de compra durante 2022 y 2023, y lo que fue haciendo fue, a partir de que Bitcoin tocó $84.000, tomar ganancias parciales más o menos cuando Bitcoin subía un promedio de $8.000. O sea, subía de Está bien. 84, 90 y pico, 100 y pico y así sí, sucesivamente. eso es muy bueno para juntar plata. O sea, está bueno. Y a ir retirándose del mercado. Y hay un momento que vos vas a pensar, no, che, pará, esto sigue subiendo porque la gente en general está eufórica y ese por lo general es el momento en el cual parar la pelota y decir, no, está bien que esté vendiendo si todo el mundo me está Sí. hablando de querer comprar Bitcoin. Y pensar un poquito a la inversa. Se puede pensar así. Es una muy buena ayuda, pero hay que corroborarlo con el gráfico. Ok, Sí, totalmente. ok. Y por cierto, ¿algún mensaje final que le quieran dejar a la audiencia, alguien que los está viendo, que se siente inspirado por su trayectoria? Hay dos mensajes, una para especializados y otra para no especializados. Para especializados le digo, ustedes pueden durar eternamente en el mercado siempre que no tengan palanca o que manejen bien la palanca. Con palanca se van a fundir. Ok, Y si tienen palanca, usen a 2 o 3 días máximo, no más. Posiciones deudoras permanentes te van a llevar a la ruina. Para no especializados, guarda con las personas que prometen manejarte los fondos, que no tienen autorización, que no son fondos registrados o que te están prometiendo un resultado. Guarda con los esquemas Ponzi. Son dos alertas, una contra el leverage y otra contra la captación irregular de fondos. Todo lo demás después estudien, denle para adelante y ganen mucha plata. y en tu caso, Roberto, ¿qué le dirías al Roberto de 25 años, ponele, que tenía en aquel entonces? No, bueno, yo creo hoy, yo le hago Fibonacci a mi vida, Ok. a los momentos buenos, a los momentos malos, los ciclos, porque todos los tenemos. Y realmente soy un convencido de las ventanas de Fibonacci que uno puede mirar al mercado, ¿no? Y algo muy importante son que los mercados son cíclicos, ¿no? Eso del ciclo del mercado es algo que uno tiene que estudiar los ciclos y estar muy atentos a los ciclos nuevos. Yo creo que el ciclo de la tecnología está para mí justipreciada, no sé si sobrevalorada, pero para mí va a empezar un ciclo de las cosas reales, de las cosas materiales, de las Jorge, materias primas, ¿no? ¿cuándo ves vos más euforia? ¿Con la primera oleada de Internet en el primer trimestre del año 2000 o con inteligencia artificial en este tercer trimestre del año 2025? Qué buena pregunta la que hiciste. Yo veo niveles de euforia similares. Similares. Yo veo niveles de euforia similares. Por ejemplo, vos me preguntas si tendría envidia, yo no la tendría. Tendría acciones que son acciones que siguen, como te digo, de mineras u otros,
pero no tendría acciones tecnológicas en ese sentido. Yo sigo mucho la acción de Microsoft que vos hablaste recién. Microsoft fue la más valiosa en la década del 90, ¿te acordás que Cisco la pasó? Cisco y Yahoo, ¿te acordás que eran las grandes boom de la década del 90 por la internet? Y ahora es Nvidia, básicamente. Nvidia superó a Microsoft, ¿no? Microsoft es la número 2. No sé si vos estás viendo eso. Yo cuando vi, para mí una señal fue muy fuerte, fue cuando Cisco supera a Microsoft y cuando la cruza. Cuando se pone debajo de nuevo, ese fue el síntoma que se terminó Cisco. Y Cisco fue el techo y hoy, 25 años después, Cisco vale el 60% de lo que valía en el 2000, ¿sabías? O sea, Cisco sigue siendo una gran compañía, pero no vale lo que valía en el 2000. Le va a pasar a Nvidia y yo miraría el gráfico donde se cruza cuando Nvidia, que vale más de 4 trillones, se cruce con Microsoft de nuevo para abajo, que pase a ser de nuevo la segunda como un síntoma de que la IA está para hacer correcciones Y fuertes. que por ahí puede estar 20 años sin volver a recuperar. Totalmente. como si Porque no estamos hablando de que la inteligencia artificial no llegó para quedarse, estamos hablando de evaluación. O sea, la Internet hoy la usas vos, la usa todo el mundo. Cisco y el tema... Y la evaluación tiene que ver con el posicionamiento de la gente. Sí. Claro, Con el exactamente. senti- también con el Sí, sentimiento, todo el mundo tiene miedo, con el sí. sentimiento del mercado en general. Sí. Así que bueno, gente, muchas gracias a los dos. Gracias Roberto, gracias Carlos Gracias, por Carlos. haber estado acá y por recibirnos. Un placer, Carlos, que estar con vos de nuevo y en tu acá. casa. Saludo. Así que Gracias, Carlos. Los saludo. Sigamos adelante. Gracias. No, salud. éxitos y abundancia para todos. Chau, chau. Gracias.